Listo, compas, entonces vamos a continuar. Em, una observación nada más antes de empezar. Como estoy en mi computador y mi computador va a ocupar toda la pantalla para presentar la clase, si un caso tienen alguna duda o algún comentario, por favor, directamente me interrumpen, no hay ningún problema, ¿no? Es más fácil así, puesto que no voy a poder ver si alguien levanta la mano en la sesión o algo así. Entonces, por favor, si es que hay novedades o dudas, inmediatamente me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿no? Listo. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? La sesión pasada, el día de ayer, nosotros habíamos ya abordado un poco la discusión sobre algunos elementos de los enfoques post-keynesianos, ¿no? De hecho, en el notebook, que si ustedes por favor vuelven a ingresar, le hice unos pequeños ajustes desde el título, ¿no? Más que llamarle solo modelos, he preferido llamarle Introducción a los enfoques post-keynesianos, puesto que como vieron en la anterior clase, nosotros no solo discutimos la modelización, sino también algunos elementos conceptuales, especialmente asociados al tema del ahorro, la inversión y también algo con respecto al crédito. Y el día de hoy que también vamos a topar algo llamado el concepto de dinero endógeno. Sí. Entonces, solamente para recordar un poco, noten que en la sesión anterior nosotros hablamos eh, especialmente de la relevancia que puede tener el crédito para efectos de generar esta causalidad de la inversión hacia el ahorro, ¿no? Un poco si recordamos nosotros en la clase pasada, ¿no? Hablábamos de que gracias a la existencia de crédito, podemos, claro, obviamente, repito lo que decíamos la sesión de ayer, ¿no? Tomémoslo desde un enfoque, si quieren, un poquito abstracto y más que nada conceptual, porque ya sabemos que en el mundo real hay muchas variables de por medio que hacen que esto no, o sea, tal cual como la teoría lo expone, no se cumpla. Eso estamos totalmente de acuerdo y está más que entendible. Sin embargo, es más bien para entender un poco la formulación que nosotros hemos de desarrollar en los modelos que vienen, ¿no? Entonces, por eso nosotros habíamos dicho que, bueno, desde el crédito hay algunos autores que plantean que el crédito brinda las posibilidades de, en definitiva, crear poder de compra, ¿no? Entonces permite crear poder de compra, eh, entre comillas, sí, decíamos, de la nada, ¿no? Me pongo entre comillas para resaltar la discusión. Estuvo bastante interesante, me gustó, la verdad. Y eso es lo bueno, o sea, lo bueno, porfa, no vayan a creer que este curso busca mostrarles la gran visión, la gran realidad, la gran verdad. Solamente estamos viendo visiones que igual podemos estar de acuerdo, no, no, o sea, eso tenganlo súper presente, ¿no? Yo mismo no estoy totalmente de acuerdo con esta idea de que totalmente y libremente se puede crear poder de compra desde la nada a través del crédito. Sin embargo, estamos asumiendo un mundo muy simplificado donde aceptamos esta posibilidad, o sea, que se puede crear poder de compra, entre comillas, de la nada. Incluso aquí hay un elemento que, si quieren, resumiendo lo que conversamos ayer, ¿no? Hay aquí, en esta posibilidad de crear poder de compra, implícitamente incluso ciertos elementos institucionales, si quieren, ¿no? O sea, tenemos ciertos elementos institucionales y hasta podríamos hablar de relaciones de poder, ¿no? Entonces, dependiendo de las relaciones de poder, dependiendo del elemento institucional, etcétera, el sistema financiero puede tener más o menos limitaciones en la capacidad de otorgar crédito. Lo cierto es que para nuestros fines, esta capacidad de poder crear poder de compra a través del crédito es el que permite dar ese chispazo inicial con el cual luego vienen todos los demás elementos, ¿no? Decíamos, ok, entonces podríamos dar la posibilidad de que a través de un mayor crédito, ¿verdad?, se puede generar una expansión de la inversión deseada por parte de las empresas y una vez que se expande la inversión deseada, empieza el proceso, ¿no? Aumenta la inversión, después eso permite que aumente la demanda efectiva, ¿verdad? Recordando una vez más que la demanda efectiva hace referencia a demanda con capacidad o poder de compra, poder de compra. O sea, por eso era vital estar seguros de que tenemos una fuente inicial de creación de poder de compra.
Entonces aparece ese poder de compra a través del aumento de la demanda efectiva. Eso después lleva a que haya un efecto, una expansión del efecto multiplicador. Sería, como sabemos, hay un aumento de la demanda y al menos bajo los enfoques keynesianos, eso suele asociarse a que, bueno, hay más dinero en la economía, más ingresos y por tanto, bueno, si somos bien, sí, no, sí, un efecto multiplicador, ¿no? Si somos bien cautelosos en esto, no es tampoco tan simple, ¿no? Incluso el efecto multiplicador, como decíamos en la sesión de ayer, hay debates. ¿Hasta qué punto realmente hay un efecto multiplicador en la economía? Si este efecto multiplicador es homogéneo, habrá sectores donde tal vez no existe efecto multiplicador. Entonces, ya en el mundo real, tomen en cuenta que hasta el efecto multiplicador se puede poner en duda, ¿no? O sea, ninguna de estas cosas es una verdad absoluta, ¿no? El tema es que si asumimos que esto se cumple, o sea, sube la demanda efectiva, sube el efecto multiplicador, entonces hay la posibilidad de que suba el ingreso. Y una vez de que aumente el ingreso, en general hay una expansión económica. Hay una expansión económica. Entonces, a criterio del enfoque keynesiano, ese aumento del ingreso y de la expansión económica, por un lado, obviamente, esperaríamos que genere un incremento del empleo, pero por otro lado, también ese mayor ingreso permitiría aumentar la capacidad de ahorro. Si quieren, podríamos decir que es el ahorro futuro, ¿no? No necesariamente el ahorro que sucedía en el periodo, llamémosle si quieren, entre comillas, el periodo T. Y este podríamos llamarlo, entre comillas, un periodo T más uno. Entonces, esta era un poco la cadena de eventos que nosotros queríamos plantear para entender cómo es que desde los enfoques keynesianos la inversión se asume que causa al ahorro. Entonces, esta es un poco la causalidad que estamos planteando desde este enfoque, ¿no? Entonces, por eso nosotros hicimos la clase pasada la discusión sobre la capacidad del crédito de crear poder de compra, pero claro, mucho de esto va a depender de que exista la contrapartida por el lado de la producción, ¿no? Como también nosotros habíamos mencionado la sesión pasada, ¿no? Pero eso es en definitiva lo que quiero que se capte, ¿no? O sea, esta causalidad, que más o menos la conversamos la sesión pasada, creo yo que ya está más o menos cubierta, ¿no? Entonces, puntos ya los mencionamos. Vimos incluso algunas ideas desde algunos autores en donde aparecen inscripciones parecidas. Incluso recuerden que esta idea del poder de compra desde, entre comillas, la nada, ya estaba planteada por autores como Schumpeter, ¿no? Esto ya lo vimos en la sesión anterior, ¿no? Schumpeter planteando la posibilidad de poder crear poder de compra de la nada. Eh, Siempre que digo esto me incomoda un poco, porque ya les digo, yo también entiendo, o sea, yo entiendo muy bien y estoy hasta cierto punto de acuerdo con muchas de las observaciones que plantearon, ¿no? O sea, yo también creo que hay muchos límites, por eso les ponía aquí el tema institucional, relaciones de poder, etcétera, que hacen que no sea tan de la nada, ¿no? O sea, si quieren, hay toda una estructura social que permite, es más, si fuéramos bien estrictos y quisiéramos algo bien realista, yo personalmente diría que tendríamos que remitirnos incluso a la historia que ha justificado el surgimiento de determinados bancos en determinados países, los esquemas financieros que existen en cada ciudad. Si ya nos vamos al campo de la realidad, obviamente que esta historia es muy simplificada, ¿no? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, solo por poner ejemplo, ¿no? El nacimiento del sistema financiero estuvo muy vinculado a, por decirles, ¿no? Ciertos grupos de poder divididos en regiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que, por ejemplo, los terratenientes, la zona de la sierra, tenían su dinámica financiera y por ende, recuerden que incluso había haciendas que tenían sus propias monedas. Y por otro lado, en la costa, especialmente recordemos con el boom cacautero, que podríamos decir que es el gran boom que lleva al surgimiento del capitalismo ecuatoriano, según algunos autores como Andrés Guerrero y otra gente. Esa expansión hace que con el boom cacautero aparezcan los primeros grandes bancos vuelta de la costa, más asociados a las transacciones internacionales. Ahí aparece después el Banco Comercial Agrícola, etcétera, y todos esos grandes bancos iniciales que en el Ecuador tenían incluso capacidad de crear sus propias monedas hasta antes de consolidarse el Banco Central, ¿no? Entonces, es evidente que en el mundo real tendríamos que darles un elemento histórico para saber cómo es que realmente aparece el sistema financiero y permite esta creación, entre comillas, de poder de compra. Incluso, como
decía alguien ayer, creo que es muy bueno también incluirlo. Aquí aparecen los temas de la confianza, si se quiere, ¿verdad? Yo lo vincularía con el tema de las expectativas, ¿no? Eh, expectativas. Si alguien cree en un sistema financiero, es porque espera que el sistema financiero funcione. Entonces el tema de las expectativas también juega. Y también podríamos decir que aparte de la confianza y de las expectativas, tiene un tema de, quieren, ¿no? De legitimidad, ¿no? O sea, asumimos como legítimo que el sistema financiero sea el que puede administrar, si quieren pues, llamarlo así, de forma suave, administrar el poder de compra a través de su contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay temas de legitimidad también, ¿no? O sea, si un banco deja de verse legítimo ante el público, el banco colapsa, la cooperativa, etcétera, ¿no? Por eso también creo que estamos todos más o menos conscientes de que esa es parte de la realidad. Pero bueno, entonces de esto ya hablamos, solamente estoy como recapitulando un poco. Perdón que la psicosis, sí estoy grabando, ¿verdad? Estoy grabando. Porque ya les he contado varias veces esa anécdota, ¿no? Darle clases a la computadora y que luego no haya nadie del otro lado y no se grabe. Pero bueno, listo. Entonces podemos decir que esto ya quedó revisado. Incluso el día de ayer hicimos una muy breve mención. Sí, eso sí les pido disculpas, no podamos profundizar mucho en todo. Pero al menos quería que conozcan que existe una literatura sobre este tipo de lógicas que son los esquemas de circuito monetario. De hecho, aprovechando que estoy aquí en el computador, quiero el libro de Graciani que les decía, en este libro y en otros más, ¿no? En otros libros más, justamente se discute la teoría del circuito monetario. Lo que discutíamos, ¿no? O sea, esta posibilidad, recordemos un poco cuál era la idea del circuito monetario. Bueno, igual, como estas estoy haciéndolas en el computador, yo les voy a pasar los apuntes, ¿no? Entonces recuerden que sobre el circuito monetario ya hablamos un poco. Voy a llevarme este circuito monetario. Entonces, de este circuito monetario ya hablamos un poco, ¿no? La idea básica de que si tuviéramos una situación en donde las empresas piden un crédito, ¿verdad? Entonces, en esencia, ese crédito crea un poder de compra que las empresas después pueden estar trasladando a los hogares a través de los salarios, y luego los hogares devuelven ese poder de compra a las empresas, y quien también se puede poner por ahí unos rentistas, sí, que también pueden influenciar en esto. Entonces, si hubiera rentistas, pues ahí la idea. Las empresas, además de pagar salarios, pagarían los intereses a los rentistas. Entonces, hay los rentistas que pueden cobrar intereses. El caso es que después tanto los rentistas como los hogares pueden volver a trasladar los recursos a las empresas. Por ejemplo, los hogares comprando bienes, los rentistas comprando bonos emitidos por las empresas, ¿sí? Y luego las empresas también tienen compras entre ellas y al final todos se saldan volviendo a pagar el crédito a los bancos. O sea, es como tener un mundo, ¿sí? Donde todo se desenvuelve a través de transferencias, si quieren, bancarias. O sea, si quieren, esta sería una idea simplificada, ¿no? Todo vía transferencias bancarias. Transferencias bancarias. Entonces, claro, si todo se da a través de transferencias bancarias, en principio ni siquiera necesitaríamos el efectivo. No haría falta, no haría falta efectivo, no haría falta que existan billetes de monedas, sino que todo se pagaría incluso electrónicamente, ¿no? Que en ciertos países está yendo hacia allá también, entonces sí hay que reconocer. Pero obvio, no hay un banco central y todo. Entonces, bueno, el punto al que voy es que en este libro de Graciani, ya les voy a poner también el enlace en el note, ustedes pueden ver toda la teoría del círculo monetario. Déjenme ver si está por ahí cerca. Más esquemitas del círculo monetario más complejos que estaba. Bueno, ahí tienen esto más dicho modelo, ¿no? Pero no recuerdo si tengo. Y que hay algunos libros que hablan de círculo monetario, si no está aquí. No, aquí está hecho modelo. Yo quiero que le vean como gráfico, ¿no? También hay otro libro de Museo también. ¿No? John, disculpa, parece un poquito a lo que bajas la voz, no se te escucha, no sé si tal vez tienes un micrófono o unos audífonos. O sea, se me escucha bajito, ahí se escucha mejor. Ahí está mejor, sí.
Ah, ya, listo, gracias. Gracias. Ok, entonces, como les decía, también tenemos este otro librito de Kane. Este es un libro de economía post-keynesiana, ¿no? O sea, lo que quiero solo mostrarles el esquema con Banco Central que está por aquí. Esto es- y, no, lo que pasa es que a veces uno lee tantas cosas que ya encontrar la página exacta. Eso, aquí, ok. Pues miren, aquí pueden ver los circuitos monetarios. Claro, entonces en el libro de Graciani está hecho modelo, pero aquí pueden ver el circuito monetario con este otro librito. Entonces aquí pueden ver, ¿no? El circuito monetario súper simplificado, que es el que yo les presenté, obviamente sin las ecuaciones, ¿no? Y pueden ver que este circuito se puede extender para incluir también Banco Central, ¿sí? O bueno, gobierno, ¿no? Pues puede incluirse gobierno, puede incluirse Banco Central, o sea, el circuito monetario se puede extender bastante, ¿no? Y claro, se puede transformar en un modelo, ¿no? O en modelos, en diferentes modelos que nacen a través de poner como igualdades las diferentes transferencias que se dan entre agentes. No me interesa entrar mucho en el detalle, si quieren, ya les digo, les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan explorar. Lo interesante es que sepan que esto existe. O sea, existe esta literatura y obviamente existen críticas, ¿no? O sea, gente que dice que no están así, que la cosa es más complicada, etcétera. Entonces, eso queda también para que lo conozcan, ¿no? Para nuestros fines, lo que yo les he planteado tiene como principal propósito, una vez más, repito, justificar esta causalidad. O sea, que la inversión es la que puede llevar a que aparezca el ahorro. A partir de esa lógica, vamos ahora a conversar un poco sobre otro concepto importante, igual de forma muy compacta por temas de tiempo, ¿no? Que es el concepto de dinero endógeno, que es otro concepto que es bastante común en la discusión post-keynesiana y que suele estar implícito en los modelos. A veces también se puede hacer modelos de dinero endógeno, ¿no? Pero puede estar también implícito. Ahora, antes de eso, ahorita que me acabo de acordar, sobre este tema de que no haría falta efectivo, me acuerdo que la clase de ayer incluso surgió la discusión de que, bueno, en países como los nuestros, los latinoamericanos, pienso en el propio Ecuador, por ejemplo, esto es demasiado restrictivo. O sea, hay muchos sectores no bancarizados que pueden requerir efectivo para sus transacciones. Ante eso, también quiero mencionarles, y aprovechando que tengo la computadora, hay un artículo bien interesante. ¿Sí? Les menciono estas cosas también por si acaso vaya a ser que alguien desee y me puede pedir el artículo si es que me olvido de ponerles el enlace, ¿no? Entonces, verán, hay un artículo bien interesante, que es este que está acá, ¿sí? Que es justamente un enfoque, si se quiere, post-keynesiano más o menos, para entender la dolarización. ¿Sí? O sea, miren un modelito post-keynesiano de dolarización hecho por justamente Marco Misalia. Marco Misalia fue profesor de Flaxo hace algunos años y él tiene bastantes trabajos post-keynesianos. No sé si llamarle a él mismo post-keynesiano, pero él tiene muchos trabajos y él hizo un trabajo sobre dolarización en donde él precisamente extiende estas discusiones, ¿sí? A través de la inclusión de algunos conceptos interesantes que tienen que ver incluso con la demanda de efectivo, ¿sí? O sea, él discute un poco la demanda de efectivo. Pero aquí pueden ver, ¿no? Empieza a hablar de, bueno, se trata de la dolarización en un mundo de dinero endógeno, que es justo lo que vamos a hablar ahorita, un poco de dinero endógeno, ¿ya? Pero más que nada, él también mete el tema de la demanda de efectivo, ¿sí? O sea, lo saca eh, la demanda de efectivo, ¿no? Cash, ¿no? Entonces la preferencia por el efectivo, preferencia por cash. Entonces se manda un modelito que incluye eso, ¿no? O sea, a lo que voy es que muchas de las cosas que uno compras puede estar en desacuerdo con los modelos. Está muy bien, o sea, de hecho esa es la idea. Ustedes vean las limitaciones de los modelos para que luego vean qué se puede hacer. Entonces aquí resulta ser que el profe Saglia plantea un modelito. Sí, es un modelito, tiene dinámica y todo, pero no es tan completo a nivel de dinámica, ¿no? Nosotros hemos visto modelos más fuertes dinámicamente hablando, pero conceptualmente es bien interesante, ¿no? O sea, si alguien tiene interés, les puedo también compartir este trabajo.
Entonces él plantea la idea de que, bueno, en un mundo donde dependemos del efectivo, no solamente de las transferencias, la cosa se puede complicar a tal punto que nos podemos volver dependientes, ejemplo, de del financiamiento externo. O sea, básicamente, ¿qué sucede? Que el financiamiento externo puede provocarnos, eh, o perdón, las situaciones como la dolarización y la demanda de efectivo pueden volvernos muy dependientes de la deuda externa, en resumen, porque de ahí obtenemos buena parte del efectivo. Deuda externa, exportaciones, balanza de pagos, en resumen. Entonces, bien interesante, compas, hay toda una serie de discusiones en esos temas. Pero en todo caso, compas, eso es información adicional, ¿no? O sea, eso, todo lo que les diga como adicional que no esté incluido en los notebooks, por si acaso no entra en evaluación. Sí, desde ya también aclaro, ¿no? Puede que yo dé mucha información extra y al rato de estudiar sientan un poco la abrumarse. Y a mí no se acercan las evaluaciones. Yo evalúo son los notebooks. Además es información extra que es más para, o si les interesa explorar más y tienen dudas, me puedan consultar también o les puedo remitir a otros autores, como gusten. Pero bueno, jóvenes, pues ahora sí, entremos en la discusión del dinero endógeno, este concepto, que como les digo es aparece bastante en la literatura post-keynesiana, ¿sí? Y tiene que ver más que nada con la interpretación de la oferta de dinero, ¿sí? Entonces la oferta de dinero, la oferta de dinero en una economía, desde la lógica que hemos planteado, no puede determinarse de forma exógena, sino se determina de forma endógena. Sí, o sea, por ahí empieza la historia. Ya vamos a explicar por qué, cómo así, todo eso, ¿no? Pero el punto de partida es eso, ¿no? Se habla de dinero endógeno porque estamos hablando de que la oferta monetaria, en este enfoque, ¿sí? La oferta monetaria es endógena, no es exógena. ¿Qué quiere decir esto, no? Eso se contrapone, ¿bien? A un enfoque en donde la oferta monetaria, por decirles, es controlada exógenamente, dígase por el Banco Central. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros usualmente, a veces de forma, si se quiere, hasta caricaturesca, ¿no? Pensamos nosotros muchas veces que, digamos, hay un banco central, ¿no? Ahora ya quiero que pensemos que hay un banco central, eso para entender mejor el argumento, y que este banco central puede crear dinero, ¿verdad? O sea, crea dinero a través de la emisión monetaria, ¿verdad? O sea, a través de la emisión monetaria, el banco central puede crear dinero, ¿verdad? Y esa creación de dinero, hasta cierto punto, es exógena. Esa emisión monetaria, o sea, eso de darle a la maquinita, como a veces dicen algunos, ¿no? O sea, imprimir dinero. Obviamente que es más complicada la historia, pero solo para visualizar. Entonces, ¿qué pasa? Que uno podría pensar que esa emisión monetaria, esa creación de la oferta de dinero, precisamente la oferta de dinero, no es solo del Banco Central, ¿no? O sea, el dinero, recuerden que tiene diferentes, o sea, tenemos el M1, el M2, etcétera, ¿no? O sea, no es solamente el efectivo, que es el más cercano, sino que también tenemos depósitos, aparece el rol de la banca privada, etcétera. Pero muchas veces, sobre todo la emisión monetaria, pensada especialmente desde el Banco Central, se suele a veces imaginar como exógeno, como que el Banco Central, ¿sí?, puede tranquilamente crear dinero, ¿ya? O lo que decíamos antes, ¿no? Los bancos privados pueden crear dinero de forma arbitraria y exógena, ¿verdad? Incluso con fines políticos. O sea, yo emito dinero para cubrir el déficit, o también emito dinero porque quiero aumentar el gasto y quiero quedar bien, y le cargo el problema de la inflación, por ejemplo, a los demás, ¿no? Cosas de ese estilo. Este enfoque, sí, este enfoque ha sido bastante discutido y hoy en día es bien cuestionable. No es que no pase, o sea, obviamente pasa. Sin embargo, aquí en esta discusión ha surgido la duda de hasta qué punto realmente el Banco Central puede controlar la oferta monetaria. O sea, hasta qué punto el Banco Central realmente controla la oferta monetaria, ¿no? Realmente controla la oferta monetaria.
por qué esa discusión? Por lo siguiente, ¿no? Pensemos que hoy en día, sí, voy a empezar desde lo práctico. Hoy en día, si ustedes se fijan, muchos bancos centrales del mundo, en tiempos normales, usualmente ya no toman como punto de referencia para la política monetaria los agregados monetarios. No es que están tratando de controlar cuánto M1 en la economía hay, que después se tratan de subir el M2 y todo, cuánta masa monetaria, no. O sea, resulta ser que hoy en día la mayoría de los bancos centrales, esto es un hecho, no, esto ya es real, básicamente guían su política monetaria más bien a través de la tasa de interés. O sea, la política monetaria en tiempos normales, por si acaso, tiempos normales, ha sido más bien el manejo de la tasa de interés. O sea, la administración de la tasa de interés, de la tasa de interés. Tasa entre comillas, ¿no? Porque en realidad no es una tasa, no es toda una estructura de tasas de interés, pero suelen estar atadas a las principales tasas que emite el Banco Central en el mercado interbancario. Es bien común, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? La Reserva Federal. La Reserva Federal aparece cada cierto tiempo, eh, digamos, el gobernador de la Reserva Federal aparece y dice, ok, hemos decidido que la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos va a subir, va a bajar, lo que sea. Y esos anuncios por el manejo de la tasa de interés impactan a toda la economía, ¿no? Entonces, hoy en día, la discusión de la política monetaria no es tanto una discusión de creo más dinero, reduzco dinero, sino una discusión de el manejo de la tasa de interés. Subir la tasa de interés, bajar la tasa de interés. Y más bien, y aquí viene la parte endógena, ¿no? Más bien viene de esta parte así. Si quieren, esto más bien lo voy a poner acá. Ya, ahí está mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que si los bancos centrales hoy en día lo que hacen más bien es el manejo de la tasa de interés, entonces a estos bancos centrales les toca como que por obligación casi adaptar la masa monetaria a los requerimientos de la economía. O sea, no es que libremente el Banco Central dice, ok, yo voy a controlar la masa monetaria, yo voy a controlar cuánto dinero circula. Resulta ser que, al menos para estos enfoques del dinero endógeno, es en tiempos normales casi imposible controlar la cantidad de dinero que hay en la economía. Y por eso es que más bien hoy en día es mucho más práctico controlar la tasa de interés y desde el manejo de la tasa de interés a adaptar la oferta monetaria a los requerimientos de la economía. O sea, en pocas palabras, por eso se habla de dinero endógeno. O sea, se crea dinero, pero la creación de dinero, pongámoslo aquí también, se crea dinero, pero adaptado a las necesidades de la economía. Ya vamos a pasar un esquema infográfico para explicar esto con más detalle, ¿no? Pero primero tengamos la parte conceptual. Entonces más o menos, ¿no? O sea, si el Banco Central decide subir la tasa de interés, recuerden que si se sube la tasa de interés, el crédito es más caro. Si el crédito es más caro, o sea, más o menos algo así. Si el Banco Central, por ejemplo, decide subir la tasa de interés, entonces obviamente va a subir el costo del crédito. Costo del crédito. Y al subir el costo del crédito, ¿qué va a pasar? Que evidentemente las inversiones, eh, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, ese vínculo entre inversión y crédito, ¿no? O sea, es indirecto, ¿no? Pero si sube el costo del crédito, es de esperar que se vea una caída en la inversión, ¿verdad? Porque es más costoso realizar el ejercicio de adquirir un crédito y luego pagarlo. Entonces, como se cae la inversión, tendríamos una caída de la demanda, ¿verdad? De la demanda efectiva. Al caer la demanda efectiva, tendríamos una caída del ingreso, ¿verdad? Una caída de la actividad económica en general, ¿verdad? Y todo lo que eso acarrea, ¿no? Pero miren, entonces, ¿qué está haciendo? Al caer la actividad económica y sobre todo al caer la demanda efectiva, no hemos hablado mucho de esto, pero esperaría que también caiga la inflación. Entonces, esta es obviamente bien resumida la idea. Hoy en día los bancos centrales más bien están pensando en cómo manejamos la tasa de interés para que la economía
Por ejemplo, este sería un caso en donde buscan que la economía no se recaliente. Digamos, una situación donde la inflación estaba muy alta. La inflación está tan alta que el Banco Central dice, ok, anunciamos un aumento de la tasa de interés con el propósito de que surja toda esta cadena de eventos y al final la inflación se reduzca. Y de esa manera enfriamos la economía, porque se estaba recalentando, digamos. O al revés, ¿no? Si en cambio claro que esto tiene una contrapartida a nivel de empleo, ¿no? Porque como hemos planteado, si es que tenemos esta caída de la demanda efectiva, se esperaría una caída del empleo también. Entonces, claro, es como un costo, ¿no? O sea, controlo inflación, pero con el problema de que se me puede caer el empleo, debido a que está cayendo la demanda. Entonces, digamos que es como que el Banco Central tiene que encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? El punto óptimo. O al revés, ¿no? O sea, si es al revés, sería cae la tasa de interés, el Banco Central dice, no, vamos a bajar la tasa de interés. Entonces, se imaginan que el movimiento tomaría las otras direcciones, ¿no? Cae el costo del crédito. Si cae el costo del crédito, entonces más bien esperaríamos que se expanda la inversión. Si la inversión se expande, entonces tendríamos un aumento de la demanda efectiva. Y si aumenta la demanda efectiva, sube la actividad económica. Pero en cambio, el costo aquí es que ese aumento de la demanda también puede estar acarreando un aumento de la inflación. Claro que también habría más empleo, ¿no? Pero eh, ese sería como esto incluso verán, ya es bien aceptado no solo en los enfoques keynesianos heterodoxos y más, incluso en los modelos ya más ortodoxos aparece esto también, ¿no? Que por eso es que incluso tenemos los modelos de la regla de Taylor y esas cosas. O sea, no estoy diciéndoles algo que sea solamente heterodoxo. O sea, que cae la tasa de interés, pero con esa caída de tasa de interés logramos que se expanda la actividad económica, pero al costo de que puede subir la inflación. Entonces, de hecho hay modelos teóricos, ¿no? Donde te ponen un banco central y el banco central también es un agente optimizador, así como los individuos, digamos, y los hogares y todo, ¿no? Que son en la micro, la típico de la micro. Entonces, a veces hay banco central, o sea, en los modelos ya más ortodoxos, si quieres, hoy en día en los modelos ortodoxos. De hecho, ya vamos a hablar de los modelos ortodoxos un poco también, pero ahorita en este punto, en los modelos ortodoxos, el banco central se puede volver un agente optimizador, literal, o sea, una maximización, optimizador, en donde tiene que optimizar el balance entre inflación y empleo a través del manejo de la tasa de interés o algo parecido. Entonces ya pueden imaginarse que el Banco Central está buscando la tasa de interés óptima dependiendo de las circunstancias. En otros enfoques puede pensarse que el Banco Central a través de la tasa de interés está tratando o sea, recuerden que es política monetaria, ¿no? O sea, este manejo de la tasa de interés, estamos hablando de la política monetaria, pero es como que usamos la política monetaria con el propósito de al menos a corto plazo estabilizar el ciclo. Sea, si la economía está muy baja, a las tasas de interés esperando a que la economía se reactive, o si la economía está en una situación exageradamente alta y de pura inflación, tratar de enfriarlo un poco. Entonces es el manejo de la tasa de interés. Entonces noten cómo en toda esta historia no hemos hablado en ningún momento de que el Banco Central decida, porque sí, cambiar la masa monetaria. Más bien, ¿qué es lo que pasa? Según cómo se va moviendo la demanda, este enfoque, ¿no? En este enfoque, según cómo se va moviendo la inversión y la demanda, es ahí donde el Banco Central tiene que adaptar la cantidad de dinero, ¿sí? Adaptar endógenamente, endógenamente la cantidad de dinero, la masa monetaria, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si el Banco Central, por ejemplo, dice, ok, vamos a bajar la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, baja el costo del crédito, aumenta la inversión. Necesitamos más poder de compra. Como aumenta el poder de compra por un aumento en la demanda de inversión, ¿qué va a suceder? Que el Banco Central estará obligado a crear dinero, obligado a expandir la oferta monetaria. Entonces, lo ven, ¿no? Es como quien dice, no es la cantidad de dinero la variable de decisión, es la tasa de interés la variable de decisión, que lleva a que se adapte la oferta monetaria endógenamente. Observaciones. Primero,
Esto pensando de nuevo en el mundo que hemos dicho antes, o sea, en un mundo donde estamos imaginando que va apareciendo el Banco Central, pero todo se está resolviendo a través de transferencias bancarias y todo eso. ¿De acuerdo? O sea, en un mundo de ese estilo. Y más que nada, estamos pensando en tiempos normales. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto en tiempos normales? Porque hay tiempos, entre comillas, anormales, donde esta historia de la tasa de interés, históricamente, se ha visto que no es suficiente. Además de eso, estoy pensando en una economía tipo Estados Unidos, donde hay una Reserva Federal que realmente puede alterar la economía moviendo la tasa de interés. Esto no pasa, por ejemplo, en el Ecuador. En el Ecuador, nuestra situación financiera es tan particular que el Banco Central tiene, si somos bien honestos, una capacidad muy limitada de afectar a la tasa de interés. De hecho, cuando uno ve los datos de tasa de interés que define el Banco Central, son valores que son bastante estáticos, no son tan dinámicos, son bastante estáticos y como que no se transmite el efecto a la banca privada. O sea, es como que la banca privada en el Ecuador no está tan preocupada de cuánto va a definir la tasa del Banco Central. Al menos no como en Estados Unidos. En Estados Unidos todo el mundo está esperando a que salga la Reserva Federal a decir lo que sucede con la tasa de interés. Por el Banco Central Europeo también. Eso uno. Y otra cosa, les decía una vez más, tiempos normales. Porque en tiempos, entre comillas, anormales, históricamente, ¿no? O sea, aquí yo mismo voy a permitir hablar un poco de la realidad. En tiempos, entre comillas, anormales, resulta ser que ya la tasa de interés solita no necesariamente es suficiente. Y ahí sí los bancos centrales han hecho emisión directamente. Banco Central emisor. El ejemplo más fácil son las famosas facilidades cuantitativas. Facilidades cuantitativas, cuantitativas, o en inglés de los comillas, quantitative easing, que es una forma elegante de decir salvatajes. O sea, en la crisis financiera del 2008-2009, la Reserva Federal, viendo que no era suficiente con el manejo de las tasas de interés, etcétera, se mandaron salvatajes que literalmente fueron creación de dinero, literal. O sea, ahí sí darle a la máquina, crear los recursos y meter los recursos a la economía. Entonces ahí la tasa de interés ya no era la variable de ajuste o la variable de política, porque de hecho, recuerden que la Reserva Federal tenía tasas de interés súper bajas, incluso hubo el problema de que, y no solo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etcétera, a tal punto que había tasas de interés tan bajas que llegaban a cero. Entonces ya no se sabía qué más hacer, ya llegaba un punto en que, bueno, que vamos a poner tasa nominal negativa. Entonces, ¿qué sucedía? Que en definitiva, para ya efectos de salvatajes, se crearon, se emitió dinero, ¿no? O sea, directamente, sí, no era la tasa de interés. Pero incluso en esta situación, donde el Banco Central se vio obligado a crear dinero para el salvataje de una serie de bancos privados y de agencias de seguros, etcétera, incluso ahí se podría argumentar que el dinero es endógeno de nuevo, porque este dinero está respondiendo endógenamente a la crisis financiera. O sea, es como que hay una crisis y debido a la crisis hay que crear el dinero. O sea, no es que el dinero puede crearse arbitrariamente. Entonces es un poco la idea del concepto de dinero endógeno. Ahorita vamos a comenzar en algunos detalles, pero no sé si hay tal vez algún comentario o duda con respecto a este punto inicial que les he propuesto. Tal vez alguien algún comentario o duda. ¿No? Hasta ahora Una observación. no. Gracias. Sí, justo lo que Perdón, decía. Por favor. sobre el manejo de la tasa de interés. ¿Cómo responden los agentes económicos? Porque Claro, generalmente cuando la tasa de interés está a la baja, los agentes económicos tienden a obtener crédito para la inversión, pero l- en la práctica esos volúmenes de crédito a tan bajo costo se canalizan en actividades
que son a largo plazo, inversiones hablemos del caso de la crisis del 2008, ¿no? Inversiones inmobiliarias donde no hay demanda y ahí se genera las crisis y las burbujas financieras, ¿no? Quisiera un poco que se aclare esto. Gracias, profesor. Perfecto, no, gracias. En efecto, no. Es decir, si nos volvemos a remitir al tema de la tasa de interés, ¿no? Podríamos, claro que esto ya es más elaborado, ¿no? Pero uno podría pensar en un esquema un poquito más amplio, ¿no? O sea, retomamos la misma idea, ¿no? Baja la tasa de interés, entonces podríamos, decíamos, ¿no? Que baja el costo del crédito, y al bajar el costo del crédito viene la expansión de la inversión, ¿no? Pero aquí el tema es interesante, ¿no? O sea, en la expansión de la inversión, hay algunos autores post-keynesianos que reconocen, ¿no? Esa expansión, no todos, pero algunos, reconocen la idea de que, bueno, si se expande la inversión, esa expansión de la inversión no es homogénea, obviamente, ¿no? Esa expansión de la inversión puede ser en diversas actividades. O sea, el tipo de actividad al cual se canaliza el crédito puede ser muy diverso y más aún con costos bajos del crédito, las posibilidades de inversión aumentan, ¿no? Entonces, digamos que podemos tener inversiones mucho más seguras, ¿verdad? Pero también podríamos tener inversiones mucho más riesgosas. Entonces, es como que este periodo de baja de la tasa de interés y de bajo costo del crédito puede motivar, ¿no? A que la inversión se canalice a un montón de actividades de todo tipo, ¿no? Todo tipo. Y ahí es donde entra, podríamos ponerle a Hyman Minsky. Sí, penosamente en el curso no creo que avancemos a ver mucho de Minsky. Pero al menos las ideas básicas de él son interesantes. Hyman Minsky tiene algo que se conoce como la hipótesis de la inestabilidad financiera. Hipótesis de la inestabilidad financiera. Entonces, ¿qué plantea Minsky? Inestabilidad financiera. Primero, cabe aclarar que Minsky como tal no hizo muchos modelos, ¿no? O sea, no tiene unos modelos muy elaborados y nada más. Pero la intuición es súper interesante. O sea, Minsky dice, en esas épocas de estabilidad, en esas épocas, digamos que esta sería la etapa estable del ciclo, ¿no? Una etapa entre comillas estable, estamos viendo que se puede bajar la tasa de interés, la economía empieza a crecer, etcétera, aumenta la inversión. Para Minsky, estos periodos de estabilidad y en donde surge esa sensación de que uno puede invertir en varias actividades, ¿eh? Pueden ser la semilla de la inestabilidad. O sea, la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky es que los periodos estables crean las condiciones, ¿sí? O sea, la estabilidad puede crear las condiciones para la inestabilidad a futuro. O sea, se crean las condiciones, vamos sino la estabilidad crea condiciones para posibles crisis futuras. Justamente posibles crisis. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos, ¿no? Más bien, muchísimas gracias por el comentario. Eh, esa posibilidad de invertir en muchas actividades, como el costo del crédito es bajo, ¿sí? O sea, como el costo del crédito es bajo, entonces, y aparte todo el mundo está emocionado, está como que vamos a invertir más aquí, invertamos acá, total, el crédito está barato. Entonces permite que surjan inversiones, no solamente las inversiones de cobertura, ¿no? Las inversiones que aseguran el pago del crédito y demás, sino que uno puede pensar en inversiones riesgosas e incluso lo que Minsky llama los esquemas Ponzi, ¿no? Que bueno, todos hemos oído un poco de la idea. El esquema en donde en esencia se va invirtiendo y se va invirtiendo, pero con la posibilidad de generarse una tipo pirámide casi, ¿no? Bueno, más que pirámide, un esquema en donde Minsky incluso lo da más detalladamente, ¿no? O sea, un esquema en donde uno genera rentabilidades sabiendo que no va a poder pagar el crédito. O sea, que en algún punto revienta, ¿no? O sea, como que tengo rentabilidad de corto plazo, pero no necesariamente a largo plazo voy a poder pagar los créditos.
En la crisis financiera de 2008-2009, por ejemplo, pasó algo bien llamativo, ¿no? Esta posibilidad de adquirir crédito fácilmente hizo que aparezcan algo que se conocían como los créditos ninja, ¿no? Y por poner un nombre bien llamativo, ¿no? Los créditos ninja. Eran créditos que los bancos otorgaban a personas sin ingreso y sin trabajo y sin activos. ¿Sí? No ingreso, no trabajo, no activos, es así lo del inglés. Entonces, claro, o sea, ¿cuál sería entonces la situación? Que esta situación de estabilidad y de inversiones en diferentes lados puede terminar provocando el surgimiento de burbujas financieras, y esas burbujas financieras después pueden derivar en, obviamente, que en algún punto la burbuja reviente y aparezcan las crisis. Y es ahí donde incluso la política de la tasa de interés puede dejar de ser efectiva. Entonces, más bien es más que procedente, ¿no? En los enfoques que vamos a estudiar, compas, vamos a dejar de lado este tema penosamente, o sea, no vamos a poder profundizar. Sin embargo, quiero que sepan, ahorita que les menciono esto, que hay trabajos y ustedes ya están de a poco en capacidad de ver que hay trabajos donde se combina Minsky con Goodwin. Sí, o sea, si ustedes ponen Minsky y Goodwin, ahí pueden ver que hay, por ejemplo, este es un trabajo bastante citado de Stockhammer y Mitchell, que son un par de autores cercanos a la visión post-keynesiana, en donde ellos justamente hacen algunos modelitos que tratan de combinar los enfoques de Goodwin, o bueno, ellos los llaman pseudo Goodwin, con ideas de Minsky en estabilidad financiera. Entonces uno puede generar modelos donde aparezcan los ciclos que hemos conversado antes, pero además no solo el ciclo surge por tema distributivo, también surge el ciclo por fragilidad financiera. Entonces, bien interesante, ¿no? Porque, bueno, este es un ejemplo, y de ahí hay varios. Este es un ejemplo, incluso yo mismo estoy trabajando con un modelito metiendo ideas de Minsky. Entonces, hay toda una literatura al respecto. Incluso hay otros trabajos. Este es uno, ¿no? Ahí pueden verlo, lo que hemos visto en clase, ¿no? Así, modelos que generan dinámica, sí, todo eso, ¿no? Entonces, ustedes ya de a poco tienen las bases para explorar estos temas si les interesa más. Algo que a mí me parecía interesante, por ejemplo, y siendo alusión justamente, ahorita que me acordaba, no he visto, ¿no? Y sería chévere. ¿Qué, qué tanto podría empatar Minsky con otras visiones del ciclo, no necesariamente la de Goodwin? Puede ser la propia visión austriaca o puede ser otras visiones del ciclo más, incluso ortodoxa, ¿no? O sea, hay gente que ha hecho cosas de Minsky desde el lado ortodoxo también. Entonces, todo un tema, ¿no? Todo un tema y sin duda que hay cosas por hacer ahí también, ¿no? O sea, más bien les invito a que lo exploren. Pero incluso en todo este mundo, incluso en toda esta discusión, el Banco Central como que se siente obligado a crear el dinero para adaptarse a las necesidades de la economía. Y de nuevo, dinero endógeno. O sea, un dinero que no es que se crea arbitrariamente, sino que se crea para evitar que la economía se quede sin las capacidades de solventar transacciones. De hecho, hay un esquemita que les quiero mostrar para entender un poquito mejor esto. ¿Sí? Pero bueno, de todas formas. Bueno, entonces aquí están algunas ideas, ¿no? Sobre el dinero endógeno que más o menos están ahí también mencionadas en lo que acabo de conversar. ¿Sí? Entonces la oferta de dinero no se determina exógenamente, sino endógenamente, desde este enfoque. ¿Sí? Primero los bancos crean dinero al conceder créditos, que bueno, como hemos visto, ¿no? Eso implica de inmediato que se crean las cuentas, los depósitos, y eso lleva a que aparezca toda la actividad económica en definitiva, ¿no? O sea, caso contrario, ¿cómo se hace la actividad económica si no puedo hacer las transacciones? Entonces, en definitiva, la cantidad de dinero que circula, según este enfoque, sería endógena a las necesidades del financiamiento. ¿No? Y como les decía, en este enfoque el Banco Central no controla directamente la cantidad de dinero, sino que más bien se enfoca en controlar la tasa de interés del mercado interbancario. ¿Sí? Ya vamos a explicar eso un poco. Ahora, hay diferentes enfoques, ¿sí? Pero primero quiero mostrarles un esquemita, ¿sí? Este esquemita que está aquí, que lo voy a desarrollar un poquito más, que trata de explicar la mecánica de esto, ¿no? No es un modelo como tal, o sea, podría hacerse modelo, de hecho en algunos libros tratan de hacerle modelo, pero yo no siento que hace falta, o sea, no. Yo siento que hay que poner las ecuaciones cuando hace falta. Cuando hace falta hacemos y bien, y han visto que hemos hecho modelos amplios.
pero cuando no hace falta para que mucha ecuación. Entonces, más bien, quiero explicarles solo la intuición de este esquemita, que va un poco a dar la idea de cómo se comporta el mecanismo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Ejemplo de un esquema. Ya, esto de perspectiva horizontalista lo voy a explicar luego, ¿no? Ahorita, más bien, quiero que entendamos un poco la mecánica de esto. Es simple, realmente simple. Entonces, pensemos en un esquema en 4 ejes. ¿Sí? Voy a empezar en esto, que si quieren le voy a llamar la región 1. Esto lo voy a llamar como la región 1. En esta región 1 voy a comparar el dinero del Banco Central, el dinero creado por el Banco Central, y la tasa de interés. ¿Ya? Entonces voy a partir de acá. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a nosotros más o menos ir viendo cómo todo se conecta, ¿no? Empecemos con lo siguiente. Digamos que el Banco Central pone una tasa de interés. ¿Ya? Entonces, si quieren, voy a ir en la secuencia que está acá. Entonces, este sería el primer paso. Entonces, más que llamarle uno, llamémosle o el bloque A. ¿Ya? Entonces, estoy partiendo acá, en este eje, ¿no? Entonces, repito, aquí está el dinero del Banco Central. Disculparán que esté en esta dirección contraria, ¿no? Estamos acostumbrados a que existen los negativos. Aquí, en cambio, es otra dimensión. Estamos tratando de combinar 4 dimensiones en el mismo eje. ¿No? Entonces, en el mismo gráfico, perdón. Entonces, en este eje está el dinero que crea el Banco Central. Y aquí está la tasa de interés. Entonces, en un inicio, como paso uno, si quieren, el Banco Central define una tasa de interés, pero en el mercado monetario. Recuerden que el Banco Central, al menos en los esquemas que vivimos en el capitalismo actual, no es el que otorga crédito a la gente, aunque ha surgido discusiones, ¿no? Si el Banco Central debería ser también un banco de desarrollo y directamente dar crédito a la gente. Pero por lo general eso no pasa, ¿no? La Reserva Federal no es que le da crédito a la gente. De hecho, recuerden que la Reserva Federal ni siquiera es un estamento propiamente gubernamental, es más bien medio privado y cosas de ese estilo. Pero bueno, se define la tasa de interés en el mercado monetario por parte del Banco Central. ¿Ya? Y noten, aquí está una oferta monetaria por parte del Banco Central, pero es una oferta monetaria horizontal. De ahí viene el término horizontalista. ¿Por qué es horizontal? Porque es como que el Banco Central dice, ok, yo voy a definir mi tasa de interés interbancaria, pero la cantidad de dinero que voy a crear queda libre, queda abierta, esperando a que veamos cómo reacciona la economía. Según cuánto dinero necesita la economía, a la misma tasa de interés, yo voy a crear más dinero o menos dinero. Entonces, como que el Banco Central eh, inicialmente simplemente pone una tasa, digamos, ¿no? O sea, el Banco Central dice, a ver, sale la Reserva Federal y digo, a ver, la tasa va a ser 1%. Entonces, solo sale y se define la tasa, no la cantidad todavía. Luego, los bancos, ¿ok? Los bancos son los que realmente van a tomar la liquidez creada, ¿verdad? Y obviamente estos también van a crear su propia liquidez, etcétera. ¿Ya? Y son en definitiva los que realmente ponen la tasa de interés ya en el mercado de crédito. Entonces, si notan, hay dos mercados monetarios, ¿no? Un mercado propiamente monetario, en donde tenemos la interacción entre el Banco Central y los bancos privados. ¿Sí? Recuerden incluso que el Banco Central puede poner encajes, etcétera, ¿no? En cambio, ¿qué hace la banca privada? La banca privada, a partir de los costos que le impone el Banco Central, después puede cargar un margen. Entonces, miren que aquí tengo una ecuación de la tasa de interés que ponen los bancos. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Ya en términos, digamos, igual bien intuitivos. Entonces, sí, el paso 2. Entonces, en el paso 2, los bancos dicen, ok, los costos que me pone el Banco Central son de 1%, entre encajes, la tasa interbancaria para utilizar el sistema propiamente del Banco Central, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué dicen? Ok, le voy a cargar un margen, entonces yo voy a cobrar al mercado una tasa, digamos, del 3%. Entonces, como ven, aquí hay un margen, ¿no? O sea, el 1% que originalmente sería como quien dice el costo que sufren los bancos para acceder al sistema financiero regulado por el Banco Central, los bancos le ponen un plus o un margen de 2. Entonces, al final tienes 3%, como la tasa de interés que impone los bancos al mercado. Entonces, los bancos en el mercado dicen, ok, voy a lanzarme un 3% de tasa de interés. Alguien puede decir, bueno, ¿y cómo definen ese margen?
el margen que se debe poner a la tasa de interés, ese margen. Entonces, ese margen, según los enfoques post-keynesianos, ¿no? Que hay un margen, ese margen va a depender más bien de la competencia. Por ejemplo, esto es interesante. Según estos enfoques, dependiendo de cómo esté concentrado el mercado bancario, el margen que los bancos le van a poner encima del costo interbancario provocado por el Banco Central, ese margen plus, ese margen que se los llevan casi que como ganancia, digamos. Obviamente que debe cubrir también costos operativos y todo, ¿no? Obviamente, pero debe haber una ganancia también. Entonces, según algunos autores post-keynesianos, eso tiene que ver mucho con la competencia. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más competitivo sea el mercado bancario, se esperaría que ese margen sea menor. ¿Sí? Entonces, significaría que a mayor competencia se esperaría un menor margen. O sea, como que los bancos no podrían poner cualquier tasa. Esto es interesante, por ejemplo, para mercados como el ecuatoriano, donde tenemos tasas de interés, me perdonan, pero ya exageradas, brutales para dolarización. Siendo un país dolarizado, es súper extremo que tengamos tasas de interés que por decirles para microcrédito estén por encima del 20-24%. O sea, eso ya es salvaje, a mi parecer. Pero tiene mucho que ver también con el hecho, según este enfoque, de que hay muy poca competencia entre bancos privados. Y si se abriera la banca para mayor competencia, al menos desde esta perspectiva, se esperaría que el margen sea menor. Y por tanto, los bancos cargarían menor tasa de interés en el mercado de crédito. Pues miren, es interesante, ¿no? Tal vez el mundo real no sea tan simplificado, pero nos está poniendo temas a discusión llamativos. El tema del margen, el tema de la competencia, pero ¿qué sigue? Entonces ya, los bancos definen una tasa de interés. Esa sería la oferta de crédito. Entonces los bancos dicen, ok, aquí está la tasa de interés, veamos cuánto crédito quiere el mercado. Entonces esa oferta de crédito se cruza con la demanda de crédito. En el caso de la demanda de crédito tenemos, recuerden aquí incluso podríamos meter discusiones de asimetría de información. Aquí Stiglitz tiene algunas cosas interesantes. Eh, por ejemplo, ¿no? El tema de que si hay asimetría de información, ¿qué sucede? Tú puedes tener una demanda de crédito que se le suele llamar nocional. Es la que realmente quisiera el mercado. El mercado, la gente realmente tiene una determinada demanda de crédito. Sin embargo, ¿qué sucede? Que por temas, por ejemplo, de asimetría de información, u otros factores también, ¿no? Pero este es más como por asimetría de información, ¿qué sucede? Que el banco no necesariamente va a otorgar crédito a toda la demanda, va a otorgar crédito a una parte de la demanda si se verifica que esa demanda, por ejemplo, tiene colaterales, tiene respaldos, tiene, ya saben, lo típico de los bancos, ¿no? Entonces, como los bancos no saben toda la información de los que demandan crédito, puede darse el racionamiento de crédito. Entonces, no es que los bancos otorgan todo el crédito, sino que hay, debido a factores como la asimetría de información, el racionamiento de crédito. Entonces, racionamiento de crédito. Y el racionamiento de crédito puede provocar, o sea, no se llegue al crédito que realmente el mercado en forma plena estaría dispuesto a demandar, sino que tienes una demanda efectiva que es menor. ¿Sí? Como les digo, ese tema del racionamiento de crédito está bastante trabajado incluso desde modelos no keynesianos, sino modelos más de tipo ortodoxo, bueno, neo-keynesiano si quieren, ¿no? Por ejemplo, está el trabajo de Stiglitz, y si no me equivoco, también trabaja con Weiss y otra gente, ¿no? Estos son más de carácter desde el 81, si no estoy mal. Este artículo, por ejemplo, de racionamiento de crédito a través de asimetría de información, ¿no? Es más de corte neo-keynesiano. Perdón, Por favor. estamos hablando del efecto Cantillon, que se describe como la creación de nuevo dinero beneficia de forma desigual a la población. Los bancos y entes económicos que primero están en el primer orden de la fila captan toda la mayor emisión monetaria, adquieren bienes a los precios que están en ese momento
y luego se da un efecto de desvalorización de ese dinero y como resultado la inflación. Ya, podría ser, claro, si no me falla la memoria, Cantillon hace bastante referencia o énfasis justo a eso, ¿no? A efectos desiguales, ¿no? De creación de dinero. Aquí no necesariamente podríamos pensar que es un efecto desigual por la creación del dinero, ¿no? O sea, es más bien, a mi parecer, ¿no? O sea, siendo honesto, muy honesto, no he visto mucha literatura que conecte esto con el efecto Cantillon y es interesante. De hecho, me gustó la idea, voy a ponerle por acá. Súper interesante, ¿no? Porque se podría un poco alegar que, en efecto, ¿no? O sea, el primer agente que tiene esta capacidad de compra tiene obviamente una ventaja estructural frente a otros agentes, ¿no? O sea, eso puede ser el caso, ¿no? Y claro, esto va a derivar en efectos de que haya presiones en la demanda y en la inflación, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, porque ¿qué va a suceder? O sea, los primeros agentes que reciben el dinero todavía no necesariamente van a ver el efecto de la inflación. Van a ser los posteriores los que van a ver el efecto de la inflación, ¿verdad? O sea, ese efecto donde la inflación tampoco es que sucede de golpe, ¿no? O sea, va a afectar especialmente a los que accedan después al poder de compra, que es bien realista, ¿no? O sea, lo que sucede a veces con ciertos bancos que obtienen primeramente la capacidad de compra, lo que pasaba en Ecuador, ¿no? O sea, muchos bancos antes de la crisis financiera del 99, como estos tenían capacidad de poder de compra y tenían créditos vinculados con una serie de negocios, ellos accedían a precios, se quiere, precios bastante benevolentes, ¿no? Para hacer sus negocios, y los que terminaron pagando la inflación provocada incluso por la devaluación fueron otros, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo que sería un tema súper interesante, pero en este contexto no suelen los post-keynesianos hablar mucho del efecto Cantillon, siendo honesto, no lo suelen conectar. Más bien, la idea es más en el sentido de entender cómo a la larga la creación del dinero tiene que responder a las dinámicas de la demanda y oferta de crédito. O sea, más va por ese lado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Cerrando un poco lo que estábamos conversando, si viene la oferta de crédito, viene la demanda de crédito, ya demanda restringida, ¿no? Demanda restringida por asimetría de información. Llegar a un punto de equilibrio, si se quiere, que no necesariamente es el punto que el mercado quisiera, pero es el punto que, si ven que hay incluso una asimetría de poder de los bancos, ¿no? Los bancos son los que al final deciden cuánto crédito otorgar. O sea, pero obviamente debe haber un mercado. El caso es que se llega a ese punto, ¿sí? Y si quieren, ese sería el punto 3, ¿no? O sea, el punto 3 es donde los bancos, luego de poner una tasa, ven cuánto crédito pide el mercado y crean los depósitos. Entonces aquí pueden ver que hay una curva, bueno, curva entre comillas, ¿no? Una recta crédito-depósito. Entonces, ¿qué sucede? Que esto de hecho es idéntico. Si ven, esto es una de 45 grados, es idéntico. Entonces, si las personas me demandan, ejemplo, al 3%, supongamos, ¿no? O sea, digamos que el mercado de crédito en este ejemplo está en los 3.000 millones. Entonces, la demanda de crédito a esa tasa, y es crédito solvente, o sea, es crédito efectivo que los bancos están dispuestos a otorgar. Son clientes solventes. Entonces, los bancos crean esos 3.000 millones de depósitos. Sí, deben, o sea, crean los depósitos abriendo una cuenta. O sea, la gente va, pide un crédito, el banco dice, ok, le gustó el crédito al 3%, listo, tenga su crédito, le abrimos una cuenta, crean los depósitos. O sea, miren, ¿no? Entonces desde el mercado de crédito surge la necesidad de crear los depósitos a través de crear nuevas cuentas en donde se va a poner el dinero. Porque piensen, es un mundo con transacciones todas, transferencias, no hay efectivo. Entonces se crean los depósitos, y al crearse los depósitos, ¿qué sucede? Viene la creación de depósitos, y al crearse los depósitos surge una presión. Eso viene así, se crean los depósitos, sigue con el paso 4, ¿no? O sea, luego de que ya se ve cuál es el nivel de crédito que pide el mercado, se crean los depósitos, y al momento de crearse los depósitos, viene el tema de que, recuerden ustedes, hay requerimientos de reservas, requerimientos de liquidez, etcétera, por parte del Banco Central.
Y ahí es donde el Banco Central tiene que ajustar su oferta de dinero. Ejemplo, ¿no? La economía pide 3.000 millones de dólares de créditos. Los bancos otorgan esos créditos. Noten que aquí el Banco Central no tiene ningún poder. O sea, esto depende de los créditos entre sectores privados. Pero una vez que se llega a esos 3.000 millones y los bancos crean las cuentas con esos 3.000 millones en créditos, esos 3.000 millones en depósitos, luego los bancos privados dicen, ok, me están pidiendo por parte del Banco Central que yo tenga reservas. Está bien, o sea, el Banco Central me exige que tenga reservas, el Banco Central me exige que tenga un mínimo de liquidez para responder, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los bancos le demandan eso al Banco Central. O sea, dicen, a ver, banco, necesitamos que en la economía exista este dinero, que obviamente tú lo vas a tener en tus cuentas, transferencias, etcétera, pero debe existir. Entonces, ¿qué sucede? Que el Banco Central no es que definió la cantidad de dinero, definió la tasa de interés, se dieron las dinámicas en el mercado de crédito, surgieron la demanda de depósitos, los bancos, perdón, la demanda de crédito, los bancos crearon los depósitos, pero luego el Banco Central tiene que adaptar la cantidad de dinero dependiendo de, por ejemplo, ¿no? Las convenciones de pago, los requerimientos de reservas, incluso la preferencia por la liquidez que tenga el público, etcétera. Por si acaso, cuando hablo de liquidez no me refiero a liquidez en términos efectivos. Es una observación, ¿no? Rápida. Cuando vean el término liquidez, a mí al menos me pasaba mucho, ¿no? Cuando veía el término liquidez inmediatamente pensaba en efectivo. Estamos en un mundo donde no juega el efectivo, entonces si hablamos de liquidez más bien estamos hablando en activos transables, o no transables, de fungibles, o sea, dinero. O sea, básicamente, por ejemplo, tener una cuenta, ya una cuenta corriente que tú puedes utilizar para hacer compras, ventas, etcétera, de forma corriente. O sea, no tienes un tiempo que te detenga para bueno, hacer el gasto, ¿no? O sea, siempre que hablamos de liquidez, en definitiva, no estamos pensando en deuda, no bonos, por ejemplo. No bonos, por ejemplo. Cuando Keynes usa o habla de la preferencia por la liquidez, porque es un concepto bien keynesiano, lo que Keynes está diciendo, porque el público prefiere tener una cuenta en el banco que no genera rendimientos, una cuenta, ¿no? Cuenta corriente, que uso para compras, ventas, etcétera, en vez de usar ese dinero para comprar bonos que le generen una rentabilidad. Entonces, cuando ustedes vean aquí preferencia por la liquidez, no es efectivo, es preferencia por una cuenta que no necesariamente me da rendimiento, en vez de tener bonos de empresas que me generan rendimiento. Pero obviamente los bonos no son de fácil transacción. O sea, yo no puedo coger un bono y pagarle a los trabajadores con bonos. En teoría, porque hasta eso es discutible. Hoy en día, por ejemplo, el Estado a veces sí ha pagado con ciertas cosas, pero bueno, tema aparte. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas situaciones hacen que el Banco Central deba adaptar la cantidad de dinero a la economía. Entonces, como último, si hasta un punto, a ver, 1, 2, 3, 4, entonces como punto 5, viene el ajuste, o sea, el Banco Central adaptándose a los requerimientos de liquidez. Entonces, esa es un poco la idea del dinero endógeno en este enfoque horizontalista. Repito, ¿no? Así resumiendo. El Banco Central pone una tasa de interés interbancaria. Esa tasa de interés interbancaria le va a implicar costos a los bancos. Pues los bancos tendrán que poner una tasa más alta para cubrir tanto la tasa de interés interbancaria como también la tasa de interés, o bueno, perdón, para cubrir sus ganancias, cubrir costos operativos, etcétera. Entonces, aparece una tasa de interés que es la que ponen los bancos. Van al mercado de crédito. En el mercado de crédito, idealmente, la gente tiene una demanda de crédito, que se les suele llamar demanda nacional. Sin embargo, los bancos no otorgan crédito a toda la demanda nacional, sino a la demanda efectiva, que es una demanda que ya pasó los filtros que los mismos bancos ponen, debido a factores como asimetría de información, etcétera, que generan el racionamiento de crédito. Ahí tienen la referencia de Weiss y Stiglitz, que en un caso quieren profundizar en eso. Luego aparece ese punto de equilibrio, no necesariamente óptimo, pero un punto de equilibrio entre el crédito, entre la demanda y oferta de crédito. Entonces se otorga el crédito, pero otorgar el crédito significa que los bancos crean cuentas, crean depósitos donde aparece ese crédito. Y como los bancos crean, debido a una negociación entre privados, los bancos están creando una presión
para que sea el Banco Central el que adapte la liquidez a las necesidades de los bancos, que a la vez son las necesidades del mercado de crédito. ¿Cómo es eso de crear la liquidez? Ejemplo, ¿no? Si los bancos reciben una orden por parte del Banco Central, digamos, de tener un mínimo de reservas, entonces ese mínimo de reservas estará expresado en el dinero, pero el dinero creado por el Banco Central. Porque aquí, en cambio, ¿qué sucede si el Banco Central eh, aumenta, digamos, los requerimientos de liquidez? ¿Verdad? O sea, dice por cada dinero, por cada dólar en depósitos, cierto mínimo debes tenerlo en reservas. Entonces, ¿qué sucede? Que es el mismo Banco Central el que tiene que adaptar la oferta monetaria para que se pueda cumplirse. ¿Por qué? Porque el Banco Central no puede mover el mercado de crédito. La única chance en la que el Banco Central puede mover el mercado de crédito es moviendo la tasa de interés. O sea, el Banco Central podría mover la tasa de interés y ahí, si los bancos no mueven su margen, ahí el Banco Central podría tener efectos en el mercado de crédito. Por eso es también otra cosa interesante, Miguel, la posibilidad que tiene el Banco Central de que la política monetaria vía tasa de interés funcione. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un rato? Subir o bajar la tasa de interés. También depende de si los bancos se acoplan o no se acoplan. Puede pasar que el Banco Central dice, a ver, voy a bajar la tasa de interés. Quiero que se mejore la actividad económica. Queremos estimular el empleo. El Banco Central dice, bajo la tasa de interés. Pero ¿qué tal si los bancos privados no mueven su tasa en el mercado de crédito? Eso depende del margen. Claro, uno dirá, pero es que si el Banco Central baja la tasa de interés, habrá algún banco que quiera dar un crédito más barato con el mismo margen. Y ahí es la competencia. Entonces, cuando el Banco Central aplica la política monetaria, en cierta medida está aspirando a que el mercado de crédito sea capaz de absorber esos cambios en la tasa de interés. Pero podría pasar, y por ejemplo, esto es lo que yo creo que pasa en países como el Ecuador, que por más que el Banco Central mueve la tasa de interés, primero, está bien limitado a mover la tasa de interés. Y dos, a pesar de que mueve la tasa de interés, la concentración y el poder del sector financiero es tan grande que el margen puede ampliarse. O sea, imaginen, no baja la tasa de interés y los bancos simplemente dicen, ok, mi margen aumenta. Entonces es bien jodido el tema, ¿no? O sea, como ven, es más complejo el tema, pero el punto es que la oferta monetaria en este caso es como el último paso. O sea, la oferta monetaria, o sea, la creación de dinero por parte del Banco Central, es el paso final que permite la copia. No es un paso inicial. El paso inicial es la tasa de interés. A eso se refiere en resumen el enfoque del dinero endógeno. Obviamente el enfoque del dinero endógeno tiene más detalles. Y es más, como notarán aquí, por eso ni siquiera hice un modelo. Se pudo haber hecho un modelo de esto, ¿no? Pero no me parecía necesario porque es bien intuitivo. Son puras rectas, que rectas que suben, que bajan. Más bien, les remito a la literatura, ¿no? O sea, si ustedes quieren profundizar en esto, hay algunos autores que ustedes pueden revisar, ¿sí? Que tienen mucho más detalle y todo. Por ejemplo, ¿no? La perspectiva horizontalista, que es la que les he presentado, es donde se asume que el dinero es guiado por el crédito. Los créditos crean los depósitos crean las reservas. La oferta y demanda de crédito, dinero son interdependientes y el instrumento de control no es más que la tasa de interés. Por esto lo plantean autores como Lavoie. Lavoie es un autor importante en las corrientes keynesianas. Entonces, esas son algunas perspectivas, las horizontalistas. Ahora, hay otros autores keynesianos que no son tan convencidos de eso, ¿sí? Que dicen, ok, no es tan cierto que esto deba ser horizontal. O sea, puede ser que eh, el Banco Central no se adapta igual a cualquier tasa de interés, sino que si la tasa de interés es más alta, el Banco Central tendrá una adaptación distinta. Y por tanto aquí no puede ser una recta, tal vez sea otra cosa, algo más complicado. A eso se les conoce como los estructuralistas. Ellos dicen, ok, la oferta monetaria y el crédito son crecientes respecto a la tasa de interés. O sea, podríamos pensar que es algo más así, ¿no? O sea, en vez de que sea horizontal, podríamos pensar que sea algo más inclinado. Ese sería un enfoque más estructuralista, ¿no? Estructuralista. En donde el Banco Central dice, ok,
si me voy a adaptar cada vez con más oferta monetaria, voy a ponerle más fuerza al ajuste de la tasa de interés. Es como que ya no es tan pasivo, ¿no? Porque aquí es bien pasivo, ¿no? El enfoque que pusimos es bien pasivo. El Banco Central pone una tasa de interés y se ajusta libremente a cualquier requerimiento de los bancos. Pero puede haber casos en donde más bien el Banco Central dice, ok, mi adaptación no va a ser tan pasiva, sino que voy a ir ajustando tasa de interés para diferentes niveles de oferta monetaria y cosas así. O sea, puede volverse más complicado. Entonces ahí están los que se suelen llamar estructuralistas. Eh, entonces aquí que dice el Banco Central no siempre se acomoda a las demandas de reserva demasiado altas. ¿Sí? O sea, es como que el Banco Central dice, a ver, estoy viendo que los bancos están dando demasiado crédito, entonces cada vez que me pidan más liquidez, más creación de dinero, yo voy a ir subiendo la tasa de interés. Entonces esa puede ser una forma ya más compleja, ¿no? de respuesta del Banco Central. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué va a provocar eso? Eso va a provocar obviamente que los bancos comerciales tengan una cierta tendencia a cargar más tasa de interés al público. Y es más, en los bancos también hemos asumido un comportamiento bien básico, pero los bancos también pueden decir, ok, mientras más crédito otorgo, debo subir la tasa de interés por temas del riesgo. Aquí no hemos metido para nada discusión del riesgo, excepto en la parte de asimetría de información. Pero los bancos podrían decir, a ver, si resulta ser que estoy otorgando mucho crédito, tal vez ese crédito adicional, ese crédito amplio que estamos otorgando, crea más oportunidades de riesgo. Porque decíamos antes, ¿no? La posibilidad de una crisis financiera al estilo de Minsky. Entonces podría ser que en vez de mandarse una decisión, ¿no? de dar créditos, cualquier crédito a una misma tasa, vayan aumentando la tasa según la percepción de riesgo, tengamos otro punto de equilibrio. Igual ese sería un enfoque más estructuralista. En resumen, porque este pobre gráfico ya se llenó de cosas, voy a hacerlo más. Pues podríamos tener dos enfoques, el enfoque horizontalista, el enfoque horizontalista. Entonces, así bien resumido, voy a hacerle, es casi el mismo gráfico, pero en limpio, ¿no? Para que no se vea tan cargado, ¿no? Y acá al lado el enfoque más estructuralista. Entonces, aquí voy a ponerle el enfoque estructuralista, como la suerte de resumen, ¿no? Entonces, recuerden, aquí estaba la creación de dinero por parte del Banco Central, o sea, la oferta monetaria. La oferta monetaria, aquí estaba la tasa de interés. Entonces el Banco Central en el enfoque horizontalista es bien pasivo, dice, ok, yo simplemente pongo una tasa, fijo una determinada tasa y me adaptaré a lo que pida el mercado. Luego viene en cambio el margen que los bancos deciden poner. Los bancos ponen un margen y ponen su propia tasa de interés. Después viene la demanda de dinero, que digo, la demanda de crédito. Primero la demanda más ideal, ¿no? Por parte de los agentes, pero luego los bancos con sus criterios restringen el crédito. Nos llegaría el crédito que finalmente se otorga. Los bancos, ¿cómo hacen para otorgar el crédito? Crean depósitos. Entonces, al mismo tiempo que se da el crédito, se crea el depósito. Pero al momento de crearse el depósito, los bancos crean una presión a que el Banco Central cree la oferta monetaria necesaria para satisfacer los requerimientos de liquidez, para satisfacer los requerimientos de reservas, etc. Y ahí viene el ajuste de la oferta monetaria de forma endógena. Este sería el enfoque más horizontalista, ¿no? Donde partimos con la tasa de interés y terminamos con la definición del dinero. Un enfoque más estructuralista, como les decía, puede ser que el Banco Central no se ajuste de forma tan pasiva y dice, ok, a mayor cantidad de dinero que yo me sienta obligado a crear, voy a exigir más tasa de interés. Podría ser algo así, ¿no? Creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los bancos igualmente no tienen esa carga y aparte de esa carga, los bancos, si o sea, aparte de esta presión a que mientras más dinero se demanda en la economía, más tasas de interés va a poner el Banco Central. Entonces los bancos también pueden percibir más riesgo. Entonces dicen, ok, mi oferta de crédito también va a ser mucho más inclinada, ¿no? O sea, ya no es que doy cualquier crédito a una tasa. Entonces eso puede provocar que bajo las mismas condiciones de demanda de crédito haya todavía más restricciones al crédito. O sea, el crédito se restrinja porque imaginen que si se inclina,
voy a poner aquí solo la inclinación para que se perciba la idea, ¿no? Si esto se inclina, entonces, ¿qué significa? Que tenemos un menor crédito otorgado, que es lo que está pasando acá. Sí, aquí en cambio, por referencia, nada más voy a ponerle la horizontal. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Cuando tenemos el enfoque estructuralista, usualmente el crédito es menor. Entonces, como se otorga menos crédito, eso está terminando provocando que exista una contracción, ¿verdad? Entonces habrá un menor nivel. Son- Y bueno, viene la adaptación del Banco Central, ¿no? Es más, en un enfoque estructuralista, el Banco Central hasta podría ser más exigente en términos de reservas, dependiendo de cuánto crédito se está otorgando. O sea, dices, ok, está pasando en el Ecuador. Bueno, o sea, en el Ecuador recuerden que hubo un periodo en donde se le exigió a los bancos más grandes mayores reservas dentro del Banco Central, mayor encaje, se incrementó el encaje a los bancos más grandes. Y eso alimentó las reservas internacionales y todo. Claro, en dolarización es un poco más complicado también. Pero el tema es que no necesariamente tiene que ser tampoco una recta, ¿no? Puede ser que los requerimientos se vuelvan más complicados, más estrechos a medida que vaya aumentándose el crédito. Entonces esa sería la idea. O sea, más o menos, ¿no? Estoy hipersimplificando todo, pero solo para... Una consulta, Pero John. miren, sí, solo cierro la idea porque me Ok. olvido, perdón. Entonces, una vez que se adapta, el Banco Central de nuevo crea dinero endógeno. O sea, de nuevo, como ven, el punto es que el paso final siempre es este de acá, ¿no? O sea, el paso final siempre es que la oferta monetaria es endógena, ¿no? En cualquiera de los dos casos, ¿no? Estructuralista o de tipo horizontal. Ahora sí, perdón la interrupción. Buen día, John. En cuanto a, por ejemplo, el caso de Ecuador, Ajá, eh, con el modelo monetario que tenemos, podríamos plantear que seguir dentro, o sea, de una idea de oferta monetaria endógena o saldríamos de ese esquema debido al, o sea, la pregunta va en este sentido. Bueno, se documentó durante el periodos del 2010, 2017 más o menos, ajá, incrementos en la colocación de créditos por parte de los bancos, creo que ajá, llegaron al 48% más o menos. Pero muchos de esto realmente se podría decir así entre comillas, no respondían directamente a una clara demanda de crédito, sino más bien a la necesidad de colocación de cartera, de obtener rentabilidades sobre la liquidez extraordinaria que tuvieron los bancos. ¿Ya? Y esto obviamente provocó un ciclo luego de incremento del crédito mediante la relajación de las restricciones y terminó con un incremento en la cartera morosa debido a la posterior crisis que se generó y mucho de esto tendría, en teoría, ajá. tuvo que ver con esta expansión indiscriminada, se puede decir, porque eh, de- o sea, se dio directamente por un incremento de la liquidez en la economía, básicamente. Chévere, chévere, buen punto. Dos, dos ideas que se me vienen a la mente, ¿no? La primera es justo lo que anotaba aquí. Claro, Ecuador vivió una expansión de la liquidez en dolarización, pero claro, el tema es que en dolarización la historia es más compleja, ¿no? Porque sí o sí, me parece, o sea, esto sí es bien, bien personal, sí o sí hay parte de la liquidez todavía, ¿no? Que no depende ni del Banco Central, no depende de la banca privada, depende de los flujos de efectivo que hay en la economía, ¿no? Y eso mucho depende, por ejemplo, de quién logra apropiarse de los excedentes de exportación. O sea, en una economía dolarizada creo que es casi un hecho que cuando exportamos petróleo llegan dólares, literalmente, ¿no? Dólares sea físicos o capacidad de exigirle dólares a un banco en el exterior, pero dólares. Entonces, ¿qué sucede? Que en dolarización
estos esquemas de dinero endógeno necesitan ser replanteados porque hay una parte de la oferta monetaria que no depende ni del Banco Central, no depende de agentes privados, depende del resto del mundo. O sea, una economía dolarizada en principio no puede pensarse como economía cerrada nunca, me parece. Y eso es una cosa fuerte. A menos que sea una economía dolarizada. De hecho, esto es interesante. ¿Qué sería una economía dolarizada sin dólares físicos? Sí, se les dejo como duda incluso. O sea, ¿cómo sería una dolarización sin dólares físicos? Dolarización sin USD físicos. O sea, una dolarización donde todo se paga con transferencias interbancarias, con transferencias, perdón, con transferencias. Coger y pagar con el celular, porque lo del de una que hablábamos el otro día de Banco Pichincha. ¿Qué pasaría si todos pagáramos así? Solo suponga, seguiría siendo dolarización, porque esto es interesante, ¿no? Un dólar físico, estamos todos de acuerdo que ese dólar físico me lo aceptan casi en cualquier lado, obviamente que tal vez me toque cambiar, o sea, pero yo puedo coger ese dólar físico, irme a Estados Unidos sin ningún intermediario y hacer compras directo, y mucha gente lo hace. Pero yo no me puedo ir con un depósito del Banco Pichincha, irme a Estados Unidos y directamente comprar si es que previamente el Banco Pichincha no hizo alguna actividad para algún acuerdo con otro banco corresponsal para que me acepten. Por ejemplo, el Banco Pichincha uno puede hacer compras en Colombia, por si la tarjeta de débito, no hay mucho problema, pero en otros lados no. Entonces, estaremos de acuerdo que el dólar físico no es lo mismo que el dólar que aparece en una cuenta bancaria. O sea, voy al banco Pichincha y ahí están mis dolaritos, ahí está el uno electrónico. Pero es el mismo dólar, o sea, yo no puedo ir, es en pocas. Yo no puedo ir a Estados Unidos y pagar con de una. O sea, tal vez si es que hay otra persona con el código QR ya no tengo idea, pero en principio no. Entonces, en dolarización me parece que la discusión del dinero endógeno es mucho más complicada. Incluso hay un factor externo que es balanza de pagos, deuda externa, etcétera. Y eso por un lado, ¿no? Entonces, de hecho, por eso mismo les vuelvo a motivar a que si desean, échenle un vistazo a este trabajo. Si quieren, les voy a poner por ahí o les puedo mandar a WhatsApp. Este trabajo es bien interesante, o sea, de dolarización, de dinero endógeno en dolarización. Justamente, el trabajo del profe Misael. Eh, claro, no estoy muy de acuerdo con todo lo que él plantea, especialmente porque subestima el tema de la economía informal y sector externo. Creo que son temas que sí ameritan. Claro, él era profe italiano, vino acá, le gustó el tema, pero si hay minucias de la situación local que se pueden agregar a este artículo. O sea, les interesa, echen un vistazo y hay cosas que se pueden hacer para volverle más realista. Eh, de hecho, con Marco tuvimos varias discusiones hasta el punto que, disculpen la cuña publicitaria, pero justamente como ven aquí en los agradecimientos, entonces ahí justo él menciona su época acá en Flaxo, agradece a sus antiguos colegas, Wilson Pérez, Alberto Acosta y un tal John Cajas, porque él justamente armó el modelo también a partir de esas discusiones, ¿no? Pero como les digo, se puede mejorar mucho. O sea, yo siento que ese tema es vital, ¿no? Ese tema del sector externo, requerimientos que no es lo mismo un dólar físico que un dólar electrónico, etcétera. Uno. Dos, el tema de la expansión de crédito que hicieron los bancos. Eso ya es todavía más jodido y creo que no es solo del Ecuador, ¿no? Los bancos, cuando tienen la posibilidad de restringir crédito, también pueden tener la posibilidad de ampliar crédito. Se recuerden que por eso mismo era importante también hablar esto de la simetría de información y el racionamiento del crédito. El racionamiento del crédito, seamos honestos, ya, dejando cada vez un ratito los modelos. Es a criterio de los bancos. Los bancos pueden decidir a quién racionan crédito y a quién no. Y eso lo hemos visto históricamente, o sea, se vio una crisis financiera en Ecuador, se vio una crisis financiera internacional, en un montón de crisis financieras que hay un montón de lados, se ha escrito libros sobre las crisis financieras. Entonces se ve que los bancos cuando quieren Totalmente. restringir crédito, perdón, Sí, o sea, totalmente, tanto en el tema de restricción como en el tema de ampliación, porque claro, recuerdo que en esa época precisamente yo estaba trabajando fijo en una empresa ujú, y empezaron el bombardeo de
ofertas de créditos quirografarios, simplemente entra a la aplicación, acepta las condiciones y ya tienes el dinero en la cuenta, o simplemente te enviaban las tarjetas de crédito al trabajo y si las aceptabas, pues ya no tienes que hacer nada más, sino que seguirlas Claro, utilizando, cosas así, o sea, eh, así o de sea, complicado y fuerte fue la cosa. Y imagínate una persona sin una adecuada educación financiera, digamos, que suele ser común aquí en el Ecuador, eh, eh, hacía se fiesta con emociona, eso. se emociona, claro. Les llegó la tarjeta de crédito sin hacer nada, pues se emociona. Lo primerito que hace es empezar. De hecho, a mí también me ha pasado, ¿no? Hasta ahora pasa que llegan las llamadas insistentes. Su tarjeta de crédito ya está lista, solo tiene que decir sí, acepte, no sé qué. Pues que ahora ya no contesto ni el teléfono, porque me da ese terror de que solo por contestar ya digan que uno ha aceptado y después hacer todo el trámite para decir que no fue así, es un lío. Y de repente resulta que uno ya está con la tarjeta que nunca pidió. O sea, es bien, Y, o sea, y eso lo, digo, de que exacto, la restricción del crédito es un tema bien, en teoría, es asimetría de información, en teoría. Los bancos no saben cómo es el cliente, por tanto tienen un margen en el que eligen. En la práctica, yo creo que este es un colchón, ¿no? O sea, según el colchón, los bancos van viendo cuándo expandir, cuándo se relajan los requisitos y, y ahí viene un tema hasta de riesgo moral, ¿no? O sea, si los bancos saben, es lo que pasaba en la crisis financiera de 2009. Si los bancos saben que aunque quiebre, va a haber un Estado que se arregle las cuentas, o sea, que cree el dinero para salvarles, van a otorgar el crédito, o sea, no tienen razón para no hacerlo, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita me acordé justo, hay un pequeño modelo, incluso matemático, pero bien básico, ¿no? Que trata de recoger justamente esa idea, a ver, dame un segundito. Ese lo escribe Akerlof. Akerlof tiene un artículo, creo que se llama Routing. Dame un segundo, quiero confirmar si es que es este mismo. Sí, entonces verán, hay un artículo para que quiera profundizar en estas cosas, ¿no? Porque claro, lo del riesgo moral suena bonito, pero les dejo como idea, ¿no? Solo ya se me acabó la pizarra para dejar anotando. Que vean cómo puede hacer macros sin solo hacer modelos, ¿no? Hoy día casi, bueno, no hemos hecho mucho modelo, pero los temas son valiosos, verán. Hay un artículo de Akerlof y Romer, ¿sí? Este artículo o sea, es escrito por George Akerlof y por Romer en el año 80, no, no, 93, perdón. Este artículo se llama Looting, ¿sí? Entonces, básicamente es un artículo pequeñito, pequeñito en términos de modelo. O sea, de hecho, déjame ver si tengo aquí el computador. A ver, Robert, sí, esto lo encontramos rápido. Verán aquí en el Google académico, sobre el Looting, Akerlof. Entonces es un artículo bien interesante. Porque claro, o sea, ¿cuál es el punto? El punto es, en un mundo donde sabemos, los bancos lo saben, que van a ser salvados, o sea, que el gobierno, el Banco Central, etcétera, tienen que adaptarse, incluso para que el banco no quiebre. Y los bancos, por tanto, pueden decidir cuándo expandir y cuándo no expandir el crédito. Crea una comisión en donde los bancos dicen, bueno, ¿por qué no me expando? Y si me quiebro, me salvan. Por último, hay una frase tenaz que soy demasiado grande para caer. Es como el Banco Pichincha, ¿no? Si el Banco Pichincha algún rato quiere hacer presión de algún tipo, dice, ¿sabe qué? Ups, el sistema está fallando y seguirá fallando hasta que no me hagan caso. Entonces, este trabajo es interesante, y este de Lutin, de hecho, miren el título, ¿no? El mundo económico subterráneo de las bancarrotas para la ganancia. O sea, bancos que se declaran en bancarrota, pero sabiendo que igual ganan, porque hay un Estado o hay alguien que se hace cargo de las pérdidas. Entonces, es bien interesante este trabajo. Y ojo, estos no son heterodoxos, ¿no? O sea, Kerlo y Romero, premios Nobel de Economía, de la línea ortodoxa y todo. Pero es un enfoque bien de optimización. Ahí, como pueden ver, es una maximización con restricciones. Bien ortodoxo. Pero aún ahí, en el mundo ortodoxo, se discute esto.
pero no es tan matemático, como les digo, tiene unas cosas aquí de los modelos y luego se pone más bien a relatar eventos históricos, ¿no? Empieza a hablar de la crisis financiera, una crisis financiera en Chile, por acá tenía también el tema de las crisis, eso, del saving and loans, que fueron las crisis en Estados Unidos, en los años 80, igual crisis financieras. O sea, es bien interesante este artículo, o sea, es más un artículo histórico. Tiene un poquito de matemática, pero en realidad es un artículo histórico, incluso con, ahí pueden ver, ¿no? Diferentes instituciones que tuvieron que ser salvadas. ¿Sí? Después otra vez por un poco de modelo, pero más de datos históricos. Es bien interesante, ¿no? Para que vean que incluso ese tema, que alguno puede decir, no, esto es dogmático, o están en contra de los bancos solo son eficientes. O sea, sí, sí, los bancos son eficientes cuando necesitan ser eficientes, pero cuando quieren pueden relajar las condiciones y dar crédito según sus cálculos y sus necesidades de intereses, ¿no? Y hay literatura académica que pueden profundizar. Yo una vez me metí un poco en este tema y es bien chévere, o sea, hay mucho por hacer ahí también. En fin, compas, entonces, como les decía, estos son los enfoques del dinero endógeno en economía cerrada. Si meten dolarización se complica más. Si meten los intereses de los bancos de ser salvados, esto se complica todavía más. Si meten la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky, se puede complicar todavía más. O sea, hay muchos temas. ¿Ya? Esto es recién, compas, una introducción. Penosamente no hay mucho tiempo para profundizar más. Pero si un caso quieren leer más de esto, ¿sí? Hay un libro que les recomiendo. Bueno, hay varios, ¿no? O sea, en este curso creo que las recomendaciones del libro de muchas, pero este curso ya les dejé el enlace en el notebook, ¿sí? Está justo arribita del esquema horizontalista y es este texto sobre este handbook de teoría de economía monetaria alternativa. ¿Sí? Entonces esto les permite un poco explorar teorías monetarias diferentes a las ortodoxas, ¿no? Las convencionales. Es interesante, ¿no? Si uno quiere entender mejor el tema del dinero endógeno, así no estemos de acuerdo, no nos parezca, pero yo siento que el caso ecuatoriano tiene mucho que aportar en esto, ¿no? Por la dolarización. Pero miren, aquí incluso pueden ver algunas discusiones de Minsky, Keynes mismo, Kalecki, Marx y de otros autores, ¿no? O sea, hay los circuitistas que un poquito tienen la idea de por dónde va el tema del circuito monetario. Es solo uno. Y lo otro, ¿qué dicen los datos? Porque esto puede ser evaluado empíricamente. ¿Hasta qué punto las tasas de interés son la variable de ajuste o no? ¿Hasta qué punto la oferta monetaria es endógena? Entonces, hace unos años, junto con otros compas, escribimos un artículo que igualmente les dejé aquí en el enlace. ¿Sí? Este fue escrito junto con el profe Leonardo Vera, profe que igualmente da clase aquí en Flaxo. Y bueno, ahí pueden ver que tenemos tal caja Guijarro, que no sé quién es. Ese no creo que voy a llegarle a conocer nunca, pero lo que sí sé es, compas, que en este trabajito ustedes pueden ver justamente esto, ¿no? Estamos poniendo a prueba en forma global, ¿no? La hipótesis del dinero endógeno, ahí utilizamos un modelo de vectores autorregresivos en panel, usando un panel de países. Muy preliminar, ¿no? O sea, yo reconozco que este trabajo no era muy perfecto, pero este lo publicamos en otra revista, este es el Review of Keynesian Economics. Pero recuerden, hay algunas revistas que son las top, digamos, heterodoxas, ¿no? Esta es una de ellas. Review of Keynesian Economics, otra de la Macroeconómica, otra de Structural Change and Economic Dynamics, y otras revistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta revista nosotros presentamos un artículo, el que está aquí en pantalla, donde empezamos a estudiar causalidades, ya con estadística de varios países, ¿no? Empezamos a ver qué causalidades existen y llegamos a un esquemita gráfico, ¿sí? Digamos que todo se resume a esto, ¿no? Los modelos VAR tienen esa parte chévere que uno puede a través de funciones impulso-respuesta más o menos estudiar la causalidad y con causalidad de Granger, ¿no? O sea, más o menos estudiar causalidad, aunque en un sentido bien básico, ¿no? Aquí la causalidad es hasta qué punto una variable me ayuda a predecir a otra. No es causalidad auténtica, ¿no? Es un intento de causalidad. Entonces ahí se podía ver que había unas interacciones, por ejemplo, entre eh, la primera diferencia del logaritmo de los precios, que es una proxy de la inflación. Había también una para la base monetaria, había otra para la masa monetaria. Recuerden que son conceptos diferentes, ¿no? La base monetaria, esta base del dinero de alto poder adquisitivo, etcétera. La oferta monetaria, y así, ¿no? A ver, el L debe haber sido loans, no, este debe haber sido créditos. Bueno,
No me acuerdo exactamente las variables ahorita, porque bueno, tantas cosas que uno hace. Pero el caso es que uno veía que al parecer el enfoque estructuralista es el más, parece ser el más acorde a los datos. Pero es una discusión abierta, ¿no? Todavía hay más modelos, hay más econometría, o sea, se puede hacer muchas cosas, compas, así que en cierta forma también les invito a que exploren más y si alguien tiene interés, con todo gusto para conversar al respecto, ¿no? O sea, es todo un mundo el tema monetario y el tema monetario heterodoxo es un mundo, incluso ya penosamente no da el tiempo, pero por ejemplo sería súper chévere, al menos les voy a mencionarlo de pasada, créanme que hay que ser justos, el tema monetario en Hayek, creo que eso también es súper interesante, el tema monetario en Hayek. Y aunque no crean, esto me va a remitir un poco a las criptomonedas, a las criptomonedas. ¿Cómo así? Bueno, primeramente el tema de Hayek y otros autores austriacos, pero Hayek especialmente me parece interesante porque entre algunas ideas uno puede rescatar esta posibilidad, como una duda, ¿no? ¿Y por qué no tenemos varias monedas? O sea, que en vez de que exista un banco central, existan varias monedas, ¿verdad? Y que en estas varias monedas sean las condiciones de mercado las que definan el equilibrio de los tipos de cambio y la gente escoja lo que mejor le sirva. O sea, en vez de tener una sola moneda, que el Banco Central por país, tener diferentes monedas, ¿no? O sea, unas monedas por aquí, diferentes monedas de todo tipo, ¿no? O sea, unas cuantas monedas de todo tipo, etcétera, pero libre, libre, o sea, con una circulación libre y que el mercado mismo se encargue de su cantidad, de su tipo de cambio, etcétera, sin tener la concentración del poder en el Banco Central. Obviamente en el espíritu austriaco, ¿no? O sea, es el espíritu de, más bien, esa idea de que hay un banco central capaz de solito decidir la tasa de interés óptima puede ser demasiado irreal. O sea, ¿quién tiene toda esa posibilidad de cálculo? Y yo estoy bastante de acuerdo, créanme o no, a pesar de que yo soy más de la línea marxista, en ciertas cosas, ya saben, yo más bien trato de recoger lo mejor de cada corriente y me parece interesante. No estoy totalmente de acuerdo, obviamente, o sea, no creo que el mercado solito pueda regular, pero sí es al menos interesante el plantearse la duda. O sea, el tema del Banco Central no es solo un tema monetario, es un tema de poder, de legitimidad, ¿sí? O sea, de que el Estado trata de cierta forma de regular ese poder, pero el problema es que ¿quién regula el Estado? O sea, hay banqueros centrales que se vuelven ultra poderosos, que se vuelven celebridades incluso. O sea, yo he visto hasta memes de los gobernadores de la Reserva Federal porque se vuelven figuras públicas. O sea, también es un tema de que cuando tenemos un banco central hay concentración de poder. Entonces la pregunta sería cómo se desconcentra ese poder. Entonces, por ese lado me parece interesante. Y ahí pueden ver que la conexión con el mundo de las criptos es inmediata, ¿no? Las criptomonedas, las posibilidades que surgen a partir de qué es el dinero en el mundo cripto. O sea, ¿qué es el dinero? Porque en el mundo cripto, eh, tal vez algunos de ustedes lo conocen también. Primero, obvio, no hay un banco central, no hay regulaciones, y de hecho es dinero. O sea, no es. Tú puedes hacer transacciones en criptomonedas con gente de todo el mundo, evitándote un montón de regulaciones, un montón de costos, un montón de cosas. Obviamente que esto también permite que surjan actividades de lavado de activos y todo eso, ¿no? Obviamente, no es que no. Pero, pero te pone a cuestionarte qué mismo es el dinero y quién tiene el poder sobre el dinero, quién controla, cómo funciona, cómo entra la especulación. El Bitcoin, o sea, el Bitcoin se mueve de formas brutales. Ha habido criptomonedas que han aparecido y desaparecido de la nada, o sea, burbujas, tipo burbujas, ¿no? Entonces es bien interesante esta discusión del dinero y el tema monetario, porque hoy en día, tomen en cuenta que ya no es solo el tema cripto, sino que ahora tenemos mercados de criptomonedas que son comerciados por agentes de inteligencia artificial. O sea, tú puedes pensar que son mercados que se están moviendo con su propia dinámica y lógica, o sea, sus propios intereses. ¿Quién controla? Como ustedes saben, la inteligencia artificial avanza a ritmos tan salvajes que, quién sabe, cada vez conocemos menos los detalles algorítmicos de cómo funciona. Tal vez conocemos los principios, pero ya cómo funciona el último modelo incluso es información restringida.
y aún así tenemos agentes de ya y demás controlando los mercados de criptomonedas. Entonces es bien interesante el tema del dinero. O sea, les pongo un ejemplo muy concreto. Alguien compra criptomonedas en Ecuador. Compra, o sea, entras a una plataforma, te registras, lo que sea, compras criptomonedas, que significa que tú transfieres dinero, dólares, transfieres dinero, ¿no? A alguien en Ecuador, y ese alguien te da el criptoactivo. Y tú luego con el criptoactivo puedes hacer transacciones con alguien que esté en cualquier lado del mundo, que tenga obviamente una cuenta en la misma plataforma. Y después, si es que tienes alguna cuenta que te reciba la plata ya, ya tienes dinero, o sea, ya tienes poder de compra en otro país. Entonces, ¿qué mismo es el dinero? Pues yo creo que estas discusiones también ameritan algún. Recién nomás vi una revista académica, ¿no? Report Quarterly, creo que se llama, que justamente tenía estaban llamando artículos que discutan el tema cripto, pero también atado al tema del desarrollo, ¿no? O sea, cómo podría esto estar vinculado, especialmente a economías eh, que tienen muchas fragilidades. Por ejemplo, ¿no? O sea, cómo es el mundo cripto en Ecuador es obviamente muy distinto a cómo es el mundo cripto en Estados Unidos o el mundo cripto en otros países latinoamericanos, etcétera. Es bien interesante el punto que también quería, que al menos quede la mención del tema. Pues como pueden ver, compas, todo el tema monetario permite hacer unas mega discusiones, pero en nuestro caso hasta ahí vamos a llegar con esos temas. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario, por favor, antes de ya cerrar y continuar y dejar al menos abriendo ya el siguiente tema para la próxima semana. Una cosita nomás respecto a Hayek. Porfa, No sé si porfa. la idea de Hayek era más, o sea, al tratar de conectarlo con criptomonedas, la idea de Hayek era más en cuanto a una moneda estable, o sea, Claro, eh, debido a o sea, porque obviamente las criptomonedas se introducirían, o sea, suponiendo un mundo donde funcionen paralelamente, introduciría un problema enorme a la economía por, por el tema de la volatilidad mismo de la moneda. ajá. Sí, no, no, en efecto. O sea, de hecho, yo me pongo a pensar que, por ejemplo, no, el mundo de Hayek de varias monedas me recuerda más al Ecuador antes y a los países antes del Banco Central, ¿no? Donde cada agente económico, según su poder, creaba su propia moneda. O sea, vivimos de eso, o sea, sí existió, Sí, ¿no? eso era algo medio, porque, bueno, leí en no recuerdo exactamente el libro cuál fue, era sobre historia monetaria del Ecuador. Incluso tuvimos francos franceses, sí. Se utilizaron como moneda en algún punto aquí porque obviamente la moneda local tuvo un descrédito total por eh, porque se creó moneda artificialmente y en algún punto ya dejaron incluso de confiar, incluso circulaban más pesos bolivianos en alguna época. Ujú. Sí, Mm, no, pero sobre el tema monetario ecuatoriano, ahí me voy a permitir sugerir el trabajo de Marco Naranjo. Él, probablemente algunos de ustedes lo hayan escuchado. Por ejemplo, Marco Naranjo, él tiene todo un libro, si no me equivoco, justamente Historia Monetaria del Ecuador. Y ha pasado en eso, ¿no? Trabajó años en el Banco Central, estuvo involucrado en el tema de la dolarización. No estoy muy de acuerdo con algunas de sus decisiones sobre dolarización, pero el propio Naranjo, o Marco Naranjo, que hemos citado algunos autores hoy. En el caso ecuatoriano específicamente sobre la historia de la historia monetaria, tiene mucho ahí por si les interesa profundizarlo. Y específicamente en el caso de varias monedas en esas condiciones, sí, es medio caótico, más bien. O sea, bien o mal, el Banco Central sí fue es bien un estabilizador, ¿no? En medio de tanto caos tengamos una moneda. Y ni siquiera eso ha sido suficiente. Sin embargo, yo más que la idea de Hayek, como decir, implementemos lo que dijo Hayek, no, 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 obvio, no voy por ahí. Yo más bien me quedo con la intuición de Hayek, de que por qué se permite que tengamos un agente que controle todo el poder a través de la moneda. Esa es más bien la pregunta que yo me hago, ¿no? O sea, claro, uno dice, por ejemplo, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Siendo ellos, o sea, es necesario que el Estado tenga el monopolio de la fuerza
el monopolio de la violencia, etcétera, para poder evitar que nos matemos entre nosotros y nos ponemos a la Hobbes, ¿no? O sea, el Leviatán que evita que nos matemos, porque el ser humano es un salvaje y necesita controlarse. Pero, ¿quién controla al que controla? O sea, ¿quién regula el Estado? De hecho, cuando yo converso con gente sobre el tema de la dolarización, creo que una de las pocas cosas donde todos estamos medio de acuerdo es que bien o mal la dolarización creó estabilidad en precios. O sea, eso es un hecho. No la estabilidad que nos prometieron. O sea, tenemos inflación, tenemos tasa de interés que no justifica, etcétera. Pero por lo menos no hay un manejo de tipo de cambio como era con los sucres. O sea, en cierta época los sucres realmente se devaluaron porque el Banco Central hizo lo que quiso. Bueno, no el Banco Central como se vio obligado. De hecho, hay un documento del Banco Central bien interesante donde él mismo dice, en donde los mismos funcionarios dicen, ¿no? Nuestra política monetaria se ha vuelto endógena a los requerimientos de liquidez del sistema financiero por el salvataje, ya en palabras resumidas. Pero es interesante más bien la cuestión, o sea, el preguntarse quién tiene el poder y por qué. Por eso es que a mí me parece que el mundo cripto, que es bien jodido también, tampoco es que sea un mundo libre de poder, ¿no? Eso es una ilusión. O sea, ahorita el mayor de los mayores lucros en criptomonedas está propiamente Donald Trump. Cada que hace ciertos anuncios, los precios de las criptos suben, bajan, y a Trump ya se le ha cuestionado, incluso en una entrevista creo que le cuestionaron cómo así su familia está ganando con criptomonedas tanto, porque tiene información privilegiada, ¿no? Entonces, más bien mi discusión es esa, ¿quién tiene el poder? O sea, eso voy, ¿no? Y con eso voy cerrando. El tema del poder con respecto al tema del dinero. Lo que plantea Hayek en su modelo de mercado competitivo de monedas Ah, es que uno de los emisores, cualquiera de los emisores que imprima dinero en exceso, depreciaría su moneda. Y esto provocaría que los ciudadanos, los entes económicos, le abandonen de inmediato por otra divisa más confiable. Y de esa manera se elimina la inflación, la hiperinflación, al expulsar a los emisores privados a mantener un valor de precios estable para no quebrar. mm, claro, 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 sino que ahí la pieza clave es quién o cómo se garantizan las condiciones de competencia. O sea, ese me parece que es el punto a discutir, ¿no? O sea, ¿cómo garantizamos que exista la competencia? Es lo mismo que pasa en los bancos privados, ¿no? Muy poca competencia en los bancos privados, lo que todos estamos de acuerdo que da resultados bastante problemáticos. Poca competencia, tasas de interés altísimas, imposibilidad de decir, ok, si no quiero crédito con un banco, busco otro. Y en términos prácticos, cambiarse de banco es súper difícil, o sea, dejar de tener transacciones eh, en un país con muy poquitos bancos es jodido. Entonces, llevándolo al tema monetario, yo estoy de acuerdo en que es interesante la idea. O sea, no digo que estoy de acuerdo plenamente, pero es interesante, más que nada porque nos hace discutir la competencia. O sea, qué esquema de competencia debería estar, cómo garantizar que la competencia exista realmente, porque, claro, en un mundo real, no todos tienen iguales condiciones de competir, ¿no? Y ahí es donde entra la pregunta, ante la cual no tengo respuestas, pero por lo menos quería dejar el tema porque hay que ser justos. Y creo que con eso estamos. ¿Alguna otra duda, por favor, o comentarios? Sino para cerrar la sesión. Listo. Volvemos a la Creo que no. mano, volvemos a la mano ¿No? invisible. Se me ocurrió, digo, que volvemos a la mano invisible en el momento Ya, en el que no hay forma de garantizar la competencia, porque si planteamos un organismo que garantice eso, volvemos al Banco Central inicial. ¿quién garantiza que el Banco Central? Y O exacto, sea, se es medio vuelve un circular, bucle. Exactamente. eso, ¿no? Se vuelve un bucle, ¿no? O sea, digamos, ¿no? O sea, entre ¿cómo sería? Entre bueno, un bucle, ¿no? En definitiva, un bucle, ¿no? Es un bucle rápido. Entonces, un bucle entre de los que realizan la actividad y los que controlan, ¿no? O sea, es factible, no es factible, ¿qué mismo es, ¿no? Es interesante, yo personalmente me parece que es una discusión interesante, porque El asunto es los de que modelos de quienes realizan la actividad y quienes controlan son los mismos, ¿no? El poder económico alcanza el poder político y son ellos mismos quienes están dentro de ese bucle, manejando a su conveniencia. ujú.
Sí, no. O sea, claro, o sea, miren, este bucle nos lleva ya a la discusión del poder político. O sea, es un hecho, ¿no? Bien. O sea, con esto creo que podemos terminar súper bien. En definitiva, mi punto, compas, y por qué me metí a hablar de estos temas, un poco rompiendo lo que estábamos haciendo, que eran modelos, es por eso, ¿no? O sea, no podemos pensar que porque sea macro, porque tengamos modelos, debemos olvidar que hay una discusión del poder político. Justo lo que acaban de decir, ¿no? O sea, si se dan estos bucles de retroalimentación, yo controlo a mis propias empresas, yo controlo a mis propios bancos, o a los bancos de mi amigo, o a los bancos de mi familia. Entonces, evidentemente que estos bucles se vuelven súper difíciles de descomponer. Son bucles de poder, ¿no? En cierta forma. En fin, compas, entonces como pueden ver, estemos o no de acuerdo con el enfoque keynesiano y post-keynesiano, hay muchas cosas interesantes que les invito a explorar. Y también hay, en definitiva, la justificación que yo buscaba, ¿no? De por qué decimos entonces que la inversión puede volverse independiente del ahorro por el mundo del crédito. Con eso cerramos entonces, compas, y la próxima sesión de lunes empezamos ya a retomar el tema de los modelos, pero ya con esta serie de enfoques un poco más intuitivos sobre la inversión y el crédito. Y hemos de empezar discutiendo un poco el tema de la inestabilidad de Jarrod. Y solo para ya acabar, les cuento que hemos de tratar de compactar un montón de modelos en una sola formulación para ganar tiempo. O sea, voy a tratar de meter muchas ideas en un solo modelo, cosa que terminamos de revisar ese modelo y hemos de acabar el curso. Les agradezco entonces, compas, por el esfuerzo de hoy día. Muchísimas gracias y a quienes no y puedan ver el video en YouTube, igualmente muchísimas gracias, ¿no? Cerramos aquí entonces la Gracias. sesión. Gracias, John. Gracias, profe, Ustedes, buen día. Buen Muchas día. gracias, John. Un buen día con todos.